días nos encontramos en un nuevo episodio de Vive el Cambio. En esta ocasión nos encontramos en la sección VIP, sección donde traemos a personas muy interesantes y que tienen una historia maravillosa que contar. En el día de hoy traemos a Cristian Sánchez, profesor de matemáticas, árbitro, escritor. Yo creo que es mejor que nos digas qué no haces y así acabaríamos antes, ¿verdad? Muy buenas, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, deseando pasar aquí un ratito con vosotros y hablar de todos esos temas, que como bien has dicho, pues hago muchas cosas, pero es que no puedo estar quieto, no puedo estar quieto. No, maravilloso, maravilloso. Empatizo mucho contigo en ese sentido porque creo que hay que crear en la vida, ¿verdad? Y yo creo que tú estás creando, aunque ahora no lo dirás tú, ¿verdad? Bueno, pues para entrevistar a Cristian Sánchez tenemos, como no puede ser de otra manera, a mi hermana Mireia. Muy buenas, Mireia, ¿qué tal? Buenos días, muy bien aquí acompañada. Bueno, ¿no? ¿Estamos hoy? ¿Deseando de recibir una clase de mates o qué? No, la verdad Matemáticas es que no, matemáticas no. Por favor, no, pero bueno, seguro que aprendemos. Al menos en mi caso seguro. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, por lo menos que nos enseñe a esquivar botellazos, pedazos y esas cosas como árbitro, Eso ¿no? sí, por lo menos, ¿no? Eso sí, ¿verdad? A ponerse el chubasquero. Ah, ponerse el chubasquero, claro que sí. Bueno, y por supuesto también a mi hermano Kevin, ¿qué tal? Buenas, pues deseoso de oír lo que nos tiene que contar, porque creo que es súper interesante. Bueno, tú eres el que más reciente tiene las matemáticas, así que... Eso es verdad. Pero yo comparto lo de Mireia. Hoy va a ser ver, oír y callar. Hoy es muy un día de ver, oír y callar. Muy budista, ¿verdad? Muy budista. Por cierto, ¿verdad? Muy bien, bueno. Que salir. Como no puede ser, vamos, faltaría más. Bueno, pues De hecho, tienes que tener una pregunta Sí, pendiente para él. la tengo, de hecho. Sí, Bueno, no se te ha olvidado. ya la tiene Vaya, guardada. que no, ¿cómo se me va a Sí, olvidar? sí, vale, Faltaría vale, más. vale. Bien, dicho lo cual y sin que sirva de precedente, te voy a hacer la primera pregunta. Venga, por ello. Que no es la pregunta a la que mi hermano se refiere, sino que es una más difícil todavía, tengo que decir. Empezamos ¿vale? fuerte. La primera pregunta es la siguiente, Cristian. Ojo, que es la más complicada. Vale. ¿Quién es Cristian Sánchez? Puf, pues como bien has dicho, me definiría como una persona normal y corriente. Es una persona, pues, amigo de sus amigos, que intenta hacer lo mejor posible cualquier cosa que se proponga en la vida y que ha conseguido naturalizar, yo creo, o eso es lo que pienso de mí, que cuando me enfrento a algo nuevo que parece que no eres capaz de hacerlo, pues ya tienes en tu interior de muchos procesos anteriores que al final con un poquito de tiempo pues se consiguen las cosas. Entonces llega cuando decías árbitro, profesor, escribes un libro y demás, pues son cosas que nunca me había planteado en mi vida, pero que llega un momento en el que si me dices ahora hacer otra cosa que no sé hacer, pues de todo ese aprendizaje que me han llevado todas estas experiencias, pues te diría claramente que tiraría para adelante. O sea, que una persona normal que se atreve con todo. ¿Afirmas por extensión a lo que acabas de comentar que el conocimiento es poder? El conocimiento es poder, sin duda. Sí. Te abre un camino de posibilidades inmenso y muchas veces, sobre todo en la adolescencia, ya ahora hilamos un poco con la etapa de adolescentes de alumnos que tengo, pero muchas veces la pregunta típica de, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Pues muchas veces es para que se nos abran caminos nuevos y el día de mañana pues poder hacer cosas interesantes o que te abran esos nuevos horizontes, sí. Qué maravilla escuchar eso. No, desde luego da gusto. Ya da entrada a un montón de temas. Sí, ahí. Así, sin más. Así que bueno, entonces vamos a centrarnos ya de primeras en esa etapa adolescente, ¿no? De la que hablas. ¿Cómo es tratar con alumnos? Yo, perdón, una Sí. pausa publicitaria Venga. por Sí, ir por temporalmente, favor. porque también me interesa el Cristian adolescente. O sea, Uf. vas a hablar de bueno. adolescentes, Que hay pero cambio, claro, hay cambio, sí, para sí. hablar de adolescentes también pasaste tú por Sí, ahí sí. un poco, si quieres, para de todas las cosas, un poco ponernos en situación, aunque luego andemos en cada una de ellas. Pues un poquito cómo ha sido tu etapa estudiantil, esa adolescencia, cómo decides la carrera. Y un ¿De poco- dónde viene el Cristian ¿Dónde viene? ahora? Sí, ¿De dónde viene? no, totalmente distinto al que es ahora, obviamente, pero pues fíjate, me pongo a pensar, un adolescente, pues obviamente con la mente de adolescente, como la hemos podido tener todos, ¿no? Para arriba y para abajo, pero sí que es verdad que, o por lo menos mi familia, me inculcaba de tener las cosas claras y de lo que era mi responsabilidad cumplirla. Entonces es verdad que he tenido siempre como altibajos, a lo mejor en un momento dado donde te podías desviar un poco más de los estudios, pero rápidamente me reconducían y la verdad que me recuerdo como una persona muy alegre, una etapa de mi vida, la adolescencia, pues la verdad que de lo más bonito que podemos recordar cualquier persona. Y sí que esa responsabilidad de mis estudios siempre la he tenido bastante clara. Estudié en el Vallecas 1, en Vallecas, toda la etapa de la ESO, y luego en el Valdecas, otro instituto de Vallecas, el bachillerato. Tengo que decir que tenía muy claro, se me daban muy bien las matemáticas, y siempre he tenido en la mente cómo hacer matemáticas, pero me gustaba también mucho el deporte.
el deporte. Entonces siempre he tenido ahí las dos ramas de decir que hago matemáticas, se me dan bien el deporte. Y cuando ya acabo el bachillerato, que me toca decidir, pues decido con esta mentalidad que hemos dicho de probar, es decir, voy a probar matemáticas y si veo que se me da mal, pues ya pego el cambio y me voy a educación física. Y si veo que aguanto y sobrevivo, como al final conseguí, pues tiro para adelante. Pero sí que tengo que decir que elegí la carrera de matemáticas y puedo decir así como primer punto clave de mi vida que casi dejo la carrera. Entonces no sería profesor de matemáticas, empecé en septiembre y en febrero pues todas las asignaturas esas que parecía que se me daban bien, pues es otro mundo, las matemáticas empiezan a ser más abstractas y en febrero pues los suspensos cayeron más que los aprobados. Te hace reflexionar, es decir, oye, pues a lo mejor esto no es lo mío, sigo, no sigo, y hay un poquito la ayuda de la gente más cercana, familiares, hermanos y demás, que te animan a seguir y con un poquito más de tiempo pues parece que todo fue a mejor y al final ya a partir de ahí todo correcto, la verdad. Oye, qué duro es primero de carrera siempre, ¿verdad? Sí, ese cambio, Dios mío, de cualquier carrera. De cualquier carrera. Sí, pero en su caso, por ejemplo, que lo que has dicho tú, venías de esa creencia de esto se me da bien. Sí, ese fue un choque mental, Pues yo, por ejemplo, en lo personal, yo estudié turismo y bueno, pues porque bien. Bueno, de hecho no, empecé derecho, se me dio horrible y dije, cambio, yo no tuve esa paciencia ni esa visión que de verdad envidio de tu yo de entonces. De tener esa perspectiva temporal. Yo creo que eso un poco nos pasa a todos, ¿no? Yo pensaba que escribía muy bien en bachillerato y cuando vas a la carrera, que encima de mi carrera es de letras, te das cuenta de que escribes fatal. Entonces tuve que hacer un ejercicio para escribir interno, bien, muy potente. Pero quiero rescatar una cosa que has dicho que es preciosa y que aparentemente puede ser contradictoria, pero no lo es. Las matemáticas son mucho más abstractas. ¿Cómo se puede decir en una misma frase algo científico con algo filosófico, ¿no? Explícanos eso, ¿por qué? Sí, o sea, yo lo que noté de cambio, sobre todo, es que en la etapa de secundaria y bachillerato, al final lo que nos enseñan las matemáticas es mecanizar muchos procesos, ¿no? Mucha práctica, ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces esa parte sí que tengo que decir que tenía cierta facilidad para entenderla o acertar ese tipo de ejercicios que te animaba a decir esto se me da bien. Pero llega a la universidad y las matemáticas ya no son solo ejercicios prácticos, sino que empiezas a ver un poco la teoría matemática, las demostraciones, símbolos, no sé, toda la conexión de toda la fórmula, ya no solo utilizarla, el cómo está creada, de dónde viene, quién la inventó, cómo se demostró, y eso es un choque brutal. Entonces, ese cambio es el que me costó, el decir, oye, a mí se me daba bien hacer ejercicios, pero no comprender todo lo que hay detrás de cualquier fórmula. Las letras. Sí, las letras. No. Sí. Las letras no. Cuando le decía, no, es que, pero se te dan mal los números. No, sí, se me dan genial. El problema es que llegas a matemáticas y lo que menos estoy viendo son números. Claro. Estoy viendo muchas letras. Entonces ya te digo que abstractas por eso, porque cuando te metes por detrás de las matemáticas hay más letras que números y cuesta cambiar un poquito el chip. Sí. Y teniendo en cuenta que finalmente tomaste la decisión de seguir, que aparentemente por lo que nos estás contando ha sido una decisión bastante acertada, correcta. al final, ¿qué es lo que te hizo decir, venga, voy a seguir a pesar de que me cueste? Bueno, uno, claro, en febrero todavía no podía cambiarme de carrera. Tenía que esperar hasta septiembre que pudiese del siguiente año. Y dos, el mero hecho de, ya te digo, de la gente cercana. Mi madre en este caso sí que me dijo, oye, me dio calma en ese momento de, Dios mío, porque yo estudiaba, o sea, no era suspender porque por falta de estudio, que puede pasar, sino que te forzabas y veías que no llegabas. Y llegabas al examen y tenías un 2 y decías, pero Dios mío. Pues simplemente ese ánimo a seguir, decir, oye, aguanta hasta junio y en junio, ya con las notas finales, pues ya tomas la decisión de manera correcta. Pues yo creo que también me relajé un poquito, en el sentido de, ya no tengo tanta presión, mi familia me apoya, me ha dado un tiempo, si tengo que cambiar lo van a aceptar. Y yo creo que eso me ayudó a relajarme y de esa relajación a tirar para arriba. ¿Y cómo le transmites tú entonces ese mensaje de seguir hacia adelante a tus alumnos, los adolescentes, pues fíjate, están en una época muy complicada, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces les pongo este ejemplo mío personal como para que ellos, en esos momentos, sobre todo de bachillerato, cuando empiezan con dudas de si esto es lo mío, si no es lo mío, si voy a ser capaz, si no voy a ser capaz, pues lo único que les digo es eso, que se den un poquito más de tiempo, porque si yo no me lo hubiese dado en primera persona, pues no estaría hoy disfrutando de esta profesión, que es lo que más quiero en el mundo, la verdad. Entonces les animo con ese ejemplo un poquito personal a hacerles ver y a entender que esa mentalidad de dudas muchas veces, pues lo que necesitamos es tiempo, darnos un poquito más de tiempo y oye, si te das tiempo y finalmente ves que no,
pues te cambias que no pasa nada. Ojo, es que te escucho y resueno tanto contigo porque me dedico a lo mismo que suenan campanas celestiales en mi mente, por lo que os voy a dejar a vosotros preguntarles para disfrutar yo de este momento. Esta melodía, ¿no? Mira que tenía miedo al principio, pero... Sí, no, bien. Yo sobre todo resaltar lo que has dicho, que creo que es muy importante, que es la ayuda que has tenido por parte de tu familia o gente cercana, porque creo que es algo que, sobre todo para la gente que quiera escuchar esto, que tenga hijos en casa o familiares que estén en esa edad, la figura tan importante que a veces pueden jugar y no lo saben con respecto a alguien que está en esa edad. O sea, el apoyo tanto emocional como mental de decir, oye, que tú vales, que tú sirves, que no te descarríes, con hacerlo contacto y demás, porque si no, si te intentan imponer, pues vas a ver, el chaval con esa edad va a decir, cuanto más me impongan, menos lo voy a hacer. Pero si eres capaz de hacerlo contacto y de una forma correcta, le puedes ayudar a que explote el verdadero potencial, ¿no? Sí, totalmente. El normalizar y darte, yo creo que también la palabra que tú has utilizado es calma. Sí, totalmente. Yo creo que en ese momento es lo que uno más necesita, porque pues eso, el mundo termina, ¿no? En la adolescencia cada decisión es drástica y ya irreversible. Entonces que alguien, como un referente en este caso tan importante que es tu madre, te lo diera es interesante. Y también, claro, su trabajo bien hizo para que tú lo escucharas, porque claro, por más, y ahora lo estarás viviendo, que de cara a un aula, no a todos los alumnos, tú emites el mismo mensaje, pero no todos lo percibirán igual. Totalmente. Y eso viene de que pues ese bagaje también llevaban bien hecho contigo, de querer escuchar y decir, venga, vale, pues igual tiene un poco de razón, vamos a darnos ese tiempo, que jolín, es que hay que trabajarlo. Sí, yo muchas veces se lo comento incluso a las familias, cuando hay veces que a lo mejor algún alumno tiene algún suspenso, 1 o 2 suspensos, y ya hay veces que es en plan, necesito una reunión porque mi hijo lo está pasando fatal, se está esforzando, y nos juntamos y hablamos, y esa parte está bien, pero crear un drama de 2 notas suspensas no lo podemos crear. O sea, hay que verlo como un proceso en el que, vale, vamos a ver cómo encontramos la solución, pero lo que no puede detectar el alumno es que eso es un drama. Te ha suspendido, te ha costado, no pasa nada, vamos a ver dónde está la solución, si te falta estudio, si es que no lo comprendes, si necesitas ayuda, si no, si hay que estudiar a lo mejor no más, a lo mejor tienes que estudiar mejor. Pues ese tipo de variables que sí es bueno encontrarlas entre la familia y los profesionales, los docentes, pero no crear un drama de 1 o 2 suspensos en un momento dado, que lo que hay que hacer es solucionarlo y darle tiempo y a ver cómo ese alumno encuentra un poquito su camino, ¿no? Es que una de las cosas que tenemos que hacer los docentes y que por lo que veo tú haces es, sobre todo con las familias, que seguramente son las que más drama montan, que más que sus propios hijos, no es relativizar un poco todo esto, ¿no? O sea, hay que darle la importancia que tiene porque la tiene, pero no más de la que tiene, porque entonces a todos, que incluso todos los que hemos tenido buenas notas hemos suspendido alguna vez, ¿no? Eso es. Entonces hay que saber relativizar, saber a qué se debe ese suspenso y una vez hecho ponerle solución, ¿no? Dicotomía del control, al final. Y totalmente. Bueno, vamos, si te parece, a entrar en materia ya. Venga. ¿Cómo? A beber agua para... Antes, solo una pregunta antes y ya entras de lleno en el tema. Porque te has dicho que se te daban muy bien las matemáticas. Sí. Pero una cosa es que se te den bien algo y otra cosa es querer enseñar algo. Es como el que se le da bien jugar al fútbol, pero no quiere ser entrenador. Sí, totalmente. En tu caso, ¿cómo? ¿Por qué? De hecho, fíjate, anda que no he tenido compañeros obviamente en la carrera que han estudiado matemáticas y verdaderamente ellos tenían claro que no querían ser profesor de matemáticas. Claro. O sea, es que a mí no me gusta ser profesor, no me gusta tratar con adolescentes. ¿no? Para trabajar. Sí que es verdad que en ese momento de universidad empiezo a dar clases particulares. Para sacarme un dinerillo. Y de siempre es verdad que en la adolescencia me ha gustado ayudar a los compañeros a sobre todo en matemáticas, que era una asignatura tan temida por muchos, ver que tú tienes cierta facilidad, pues no quedártelo solo para ti, sino intentar que el compañero de al lado lo comprenda casi igual que tú para intentar ayudarle, ¿no? Yo creo que de manera inconsciente esa ayuda me iba creando este afán por enseñar, ¿no? Sin yo darme cuenta. Luego cuando empiezas a dar clases particulares, empiezas a ver un poquito la dificultad otra vez de lo mismo, de alumnos que tienen la materia ahí que les cuesta y tú desde otra posición, cómo puedes con tus palabras abrirles esa mente para que de lo difícil les parezca algo más fácil, ¿no? Y ahí empiezo a encontrar el gusto a decir, joder, sales de una clase y le ves al alumno contento, que ha conseguido entender algo que no sabía y le empiezas a encontrar esa pasión. Y siempre he tenido claro que al salir de la carrera, ser profesor me iba a gustar. O sea, no sé, por esa parte del pasado adolescente o de dar clases particulares lo sabía. Pero sí que es verdad que antes de ser profesor pruebo en el mundo de la consultoría informática, me tiro allí 4 años y medio
y estuve muy bien, muy a gusto, pero finalmente ya sí que digo, oye, doy un cambio a mi vida y me meto a profesor. Pero es que es verdad que se te dé bien las matemáticas no quiere decir que te guste enseñar, Y el gusto lo encuentro ahí, yo creo, en ese proceso adolescente y luego en mi etapa de clases particulares que iba de casa en casa dando clases y con mi bici para arriba y para abajo para sacarme un dinerillo y sí, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Es que en el mundo de la docencia es fundamental, o sea, yo extrapolándolo al inglés, que es lo que a mí mejor se me da, es preferible tener un C1 y enseñar bien que tener un C2 y no tener ni puñetera idea de enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo antes de entrar en materia, tengo otra pregunta. ¿Tú de verdad te llamas Cristian o te llamas Aitor? ¿O yo me llamo Aitor de verdad o me llamo Cristian? Porque es que lo que estás contando es exactamente lo que me pasa. Sí, es que es tremendo. Bueno, O sea, mira, ya tenemos ahí conexión. Justo. Pero yo lo estoy viendo. La melodía Voy a sigue empezar sonando. a traer pétalos y esto va a terminar siendo una Falta, cita. esto va a acabar siendo una pizarra aquí. Vete preparando para salir de plano Sí. y les dejaremos Os dejamos solos. aquí, tranquilos, hablando de vuestras cosas. No, o sea, hablando en serio, o sea, Bien, me bien, parece bien. fascinante el proceso por el que has acabado siendo profesor, porque no solo porque es el mismo que el mío, sino porque creo que es la mejor manera de llegar a esa vocación que por desgracia, y de esto vamos a hablar también, muy pocos profesores tienen, ¿verdad? Hoy en día. ¿Tú qué opinas sobre eso, verdad? Sobre Sí. esa poca vocación que tienen muchos, no todos, hay Sí, muchos que sí, sí la sí. tienen, ¿no? Pero Sí, muchos otros no la tienen, pero que se tienen que dedicar a eso porque no les queda más remedio. Sí, eso es verdad que es un problema. Es un problema tanto para los profesionales como para los propios alumnos, Correcto. que son los que lo están sufriendo, ¿no? Sí que es verdad que la parte vocacional es la más importante, yo diría, más que cualquier materia. Total. O sea, un profesor que tiene vocación, me da lo mismo que dé matemáticas, lengua, historia, me da lo mismo que los alumnos van a flipar, por así decirlo, con ese profesor, ¿no? Y le van a recordar para toda la vida. Yo, por ejemplo, tengo... transmite, ¿no? Sí, lo que transmite. Yo recuerdo, yo siempre digo lo mismo, uno de los mejores profesores de mi etapa en secundaria era de inglés. Y el inglés en secundaria, bueno, lo aprobaba, pero que tampoco era mi fuerte. Pero le recuerdo como una figura de decir, Dios mío, qué personalidad, cómo llevaba la clase, no sé, te hacía pasar el rato bien, se te pasaban rápido las Eso es clases. importantísimo. O sea que no lo recuerdo en plan, es que enseñaba inglés, perfecto, ¿no? Es que era un clima agradable y su persona, su manera de ser, que, joder, pasan los años y dices, es que un profesor con vocación se te queda guardado. Se te queda guardado. Entonces es verdad que es una pena que hay profesionales con vocación, hay que destacarles también, pero sí que hay que ser realistas, que también hay otros tantos que, por desgracia, se podría hacer una labor mucho mejor. Y que no es culpa de ellos, principalmente. Puede ser, ¿sabes? seguramente, O sea, que seguramente no. no es culpa de ellos, simplemente que han acabado ahí porque no les queda más remedio, perdón. Y si a eso le sumamos otra cosa, otro melón que yo quería abrir, porque hoy en día los profesores jóvenes, como pudiéramos ser tú y yo, estamos intentando abogar por un aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Hoy en día. Pero el sistema educativo está planteado para seguir tirando del sistema tradicional, es decir, explico, tomas nota, examen con un número y punto. Y al final eso no aboga por el proceso, es decir, el aprendizaje, sino que aboga por el producto, es decir, la nota, vaya. Sí, Eso es lo que quería comentarte un poco de la filosofía budista, ¿no? Que ellos abogan un poco por el proceso, que es el sila, y no tanto por el producto, que también, el nirvana, que al final las dos cosas son importantes, ¿no? Pero se destaca el proceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees tú, teniendo en cuenta que lo primero que habría que hacer es que las administraciones públicas financiaran una reforma educativa, que eso, que nos facilitara a nosotros los profesores el poder enseñar de manera cooperativa, pero como eso de momento no es posible porque sería financiar algo con lo que todavía no se cree, ¿vale? ¿Cómo crees tú que desde nuestra perspectiva y con lo que nosotros podemos controlar, es decir, nuevamente dicotomía del control, ¿cómo crees tú que podríamos, qué crees tú, mejor dicho, que podríamos hacer los profesores para ir poco a poco cambiando ese chip e ir abriéndole los ojos a las administraciones públicas? Sí, yo creo que es probar en las clases, o sea, te tienes que atrever a hacer cosas diferentes, pero también tengo que decir que todo el rato hacer cosas diferentes, yo creo que pierde el efecto. O sea, yo creo que habría que encontrar un poquito las clases tradicionales con la mezcla entre lo nuevo, y eso yo creo que es lo que termina potenciándose, porque hay veces que tú preparas una actividad novedosa y les motiva, y entonces puedes aprovechar esa motivación para que ellos aprendan mejor en grupo, etcétera, etcétera. Ojo, que también tienes que saber controlar ese tipo de clases. Por supuesto que... Porque si no puede ser más desastroso aún, ¿no? Si tú dices, no, venga, a trabajar en equipo, y allí se arma una feria, ¿no? Pero no, si lo sabes controlar y demás, está muy bien. Ahora, como hagas eso constantemente,
yo creo que pierde ese efecto de motivación. Llega un momento en que en la etapa adolescente también, que están a veces un poquito apagados, es como, vale, un día a lo mejor estoy motivado, pero como hagas eso en exceso, pues a lo mejor hay veces que te dicen, es que hoy no me apetece hacer esto, hoy me apetece estar aquí sentado y que me cuentes tú algo porque estoy destrozado, están cansados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la mezcla, intentar ir viendo en qué momentos puedes inventar o no inventar en tus clases, hacen que todo se potencie de manera exponencial. Ahora, el no atreverte a hacer nada nuevo, eso es un problema. Y más en la educación actual, o sea, seguir haciendo clases constantemente teóricas, tú ahí callado, copias apuntes y ya está, y vamos al examen y me sueltas todo lo que puedas. Eso yo creo que hay que cambiarlo radicalmente. Se va cambiando poco a poco, pero también sí que tengo la sensación que aquellos profesores que se vayan directamente al otro bando, por así decirlo, olvidarse de clases un poquito más tradicional, a veces tampoco crea un efecto tan grande como nos pensamos, o esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que la mezcla de las dos cosas es lo que termina creciendo. Por lo que afirmas, y esto es algo por lo que también Vive el Cambio aboga, que es el equilibrio, afirmas que en el equilibrio está la virtud también en este Sí, en el equilibrio o punto medio, como se dice, y matemáticamente óptimo de Pareto. Ostras, aquí ya... Y en inglés, somewhere in the middle. Oiga, bien, esto ya es... Pero al fin y al cabo es lo mismo. Sí, es lo mismo. Esa zona no lo entendemos, ¿verdad? ¿El último de Pareto va con la ley de Pareto? Sí, prácticamente. Bueno. Los tíos de Pareto pues son todos esos puntos, por así decirlo, que el tuyo puede ser diferente al mío, pero sí que te mantienen ahí en un punto óptimo, por así decirlo, ¿no? Qué filosófico también, ¿eh? Al final la matemática no, es que todo... Pareto es el 20% de las cosas que haces consiguen el 80% de los resultados que tú tienes. Por eso hay muchas veces que en ventas a gente con los clientes les aconsejan, dicen, no, te puedes deshacer del 80% de tus clientes, porque a lo mejor el 20% es el que te da todo lo que tiene y estás perdiendo el tiempo con mucho. Con la ropa que usas, que te ocupa espacio y usas el 20% de la ropa que tienes. Las personas con las que te relacionas. Impresionante. Es buenísimo, sí. Y además que si lo aplicas en tu vida es una limpieza tremenda. Lo es tendré muy en bueno. cuenta. Sí. Es que al final todo esto es conocimiento y aunque sean desde puntos de vista diferentes y desde doctrinas diferentes, al final está todo ligado. Por lo que veo, las matemáticas podrían ser filosóficas perfectamente. Sí, totalmente. Sí. Impresionante. Y luego, por ejemplo, la carrera que estudié yo, que es traducción e interpretación, la llaman la ingeniería de las letras. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que al final está todo conectado. Lo importante es el conocimiento, porque como hemos dicho antes al principio, ¿verdad, Cristian? El conocimiento es poder. Totalmente. Está. Sí. No, Está acabado. Yo he tenido posiciones de las palabras, porque como arranquemos de números, ahí la cosa se va a desequilibrar un poco. Te veo como con más verborrea de la habitual, Es que, ¿puede ser? claro, Pero si te das cuenta... Está enamorado. Si te das cuenta, al final, él ha comentado, bueno, lo he comentado yo, pero ha sido gracias a lo que has dicho, que el equilibrio en el equilibrio está en la clave, ¿no? Y entonces, en matemáticas hay letras. Entonces, pues habrá que tirar de letras porque en las letras no hay números. Totalmente. Entonces hay que buscar un punto intermedio nuevamente, ¿no? Sí. O sea que, y por eso yo creo que está fluyendo muy bien, ¿no? Muy bien. Dicho lo cual... Yo como profe tengo Dale. preguntas. Venga, Tengo preguntas, dale, no caña. de matemáticas, ¿eh? Vaya. Pero... Vaya, ¿no? Cuando llegas a la docencia y a un aula, encima las edades que tienen los alumnos vuestros de ahí de bachillerato y demás, ¿cómo fue ese cambio? Porque claro, tú venías de que te gustaba un poco la clase particular, nada tiene que ver, es un único individuo Sí. sobre el que igual pues puedes ir analizando y viendo por dónde tiro para que me entienda, que eso me ha encantado, ¿no? Que verdaderamente tu vocación pasa por compartir y poner, yo que siempre digo, pues ponías las gafas, ¿no? A la gente para que lograra ver lo que tu realidad y facilitar el proceso. Pero claro, ¿cómo es llegar? Porque yo me estoy imaginando ya una escena muy cómica, tú entrando en un aula con 20, no sé cuántos hay ahora, nosotros sabemos Entre 20 y 30. Sí. Perfecto. Vas tirando pues, para 30, que sí. Sí, esa diversidad, voy a dejarlo en diversidad Sí. Bien. de individuos. Sí. Y claro que independientemente de... Es que son muchos. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te das cuenta tú de esas dificultades de Dios santo bendito? Tengo que tener la atención de todos. No puedo llegar como si fuera uno a uno por cuestiones de tiempo. Sí. Y luego, claro, te encontrarás con algunos que por más que le expliques, ¿no? Porque o siempre has sido exitoso y siempre todos lo entienden. No, siempre por desgracia siempre hay algunos alumnos a los que por diversos motivos es muy difícil
no me gusta la palabra imposible, pero muy difícil llegar. Hay que intentar maximizar el número de alumnos a los que llegas, pero hay alguno que siempre se te queda por falta de tiempo, recursos, ayudas o por número de alumnos que es excesivo, ¿vale? Los motivos son varios, pero es verdad que el choque de que algo te guste, que te guste enseñar y que vayas a dar clases particulares a una persona que sabes que te va a atender, que está ahí calladita, te pregunta sus dudas y todo fluye, cuando llegas al directo ahí con 30 alumnos, eso es totalmente diferente. No solo llegas a dar matemáticas, sino que tienes que tener otras armas como docente para intentar engancharles, lidiar problemas, bueno, pues a veces te ponen a prueba con diferentes aspectos que tienes que saber ser un poquito tajante para marcar tus límites y a partir de ahí ir encontrando el camino donde todos en bloque vayamos en una dirección, ¿no? Intentar que ese número de alumnos que no consigan entender la materia o captar que sea el menor posible, ¿no? Pero sí que verá que lo recuerdo con nervios, fíjate que hablaremos seguramente del tema, pero soy árbitro y es una situación que al final, dentro del mundo del arbitraje, al final estás ahí en tensión, pero cuando empiezas de profesor, pues lo recuerdo las primeras clases con nervios porque nunca sabes por dónde te pueden venir los chavales. Pero bueno, también divertido, con nervios, divertido y poco a poco sí que es verdad que le vas cogiendo el gusto y te vas encontrando tu camino, vas creando conexión con ellos van creyendo en ti, tú en ellos y ahí es cuando todo fluye y va todo genial. Pero es totalmente distinto, eso seguro. Es que sois muy jóvenes, perdonad que os haga el corte, pero ambos, yo contigo fui al cole, eran casi ancianos. En general, todos los profesores. Entonces, a ver, que todos llegaremos, todos seremos... Eso es un arma de doble filo, yo creo, porque sí que logras empatizar mucho mejor con los alumnos. Pero por la contra también lo que dice él, ¿no? Que claro, desafío, que no me vacilen. Claro. Piensen, porque que claro, tú puedes ir a la de somos amigos, iguales, claro, exactamente. Pero no. Claro. Nosotros, para el que yo recuerdo que para mí ha sido el mejor profesor, no por lo personal, sino mejor manera de enseñar, va a decir que fue Dani. ¿Asignatura? No, del trato directo, asignatura sociales, historia. Sociales. Era de los más respetados porque desde el principio se imponía al más joven. Yo no sé si llegaba a los 30. Pero porque yo creo que justo tiraba eso de decir, vale, pues son todos, y yo soy el más joven porque era de hecho hijo de otro. Además, él llegaba, cogía la cartera, el móvil, hacía la mesa, traca, como si nada, le daba igual. O sea, sí. nadie lo va a tocar, no lo va a tocar, lo dejo ahí. Pues nada, la clase te miraba y era como... Y daba igual que fuera uno que ya le llamaban de Don por el colegio que llevaba tantos años, te llamaban de Don Antonio, Don Luis, era Don una Carlos. Máquina, pero es verdad que no te llegaba tanto por tal. Y sin ser el de más trato afectivo, que podía ser más el de francés más cercano, era un profesor que te imponía respeto y enseñaba de maravilla, y sin embargo era el más joven de todos. O sea, que yo creo que va muchas veces más en la persona incluso que la edad, aunque es más fácil que lógicamente pues alguien joven... Sí, con eso incluso Dani era más mayor, que es que sois muy joven. ¿Qué edad tenías cuando, y bueno, tú también me puedes contestar, la primera vez que me metéis en aula? Yo la primera vez que me meto en un aula tengo 28 años. Tú fíjate, 28 años, pero es que yo, antes de la adolescencia, el primer año que hago de interino, en el que me cambio un poco de la consultoría informática a ser profesor, entro en una bolsa de profesor de grado medio y grado superior de informática. Entonces fue un choque porque tú tienes 28 años y das clase a gente que tiene también 27, 28 y 25 prácticamente como tú. En una asignatura en la que tú eres matemático, pues al final sacas adelante la asignatura de programación, informática y demás, pero que al final te las tienes que preparar tú antes que ellos y prácticamente ves una diferencia de edad mínima. Pero bueno, es verdad que fue un choque, pero que también aprendí mucho y luego ya al año siguiente sí que apruebo la oposición y termino ya en matemáticas de secundaria y bachillerato. Antes de los 30. Sí, hasta 29 y 30. Hace poquito de un cambio de paradigma de ver las cosas con respecto de un año a otro, ¿no? Por experiencia, por el trato, por... Sí, al final es que cambia muchísimo la vida en cuestión de segundos. Yo empecé a trabajar en un aula con 27 años, pero sí que es verdad que en mi caso es un poco diferente, en este caso concreto, porque yo llevaba desde los 22 dando clase a adultos mayores que yo, o de mi misma edad, y inglés. Entonces yo en ese sentido sí que tenía unas tablas ya muy concretas para enseñar inglés y me fue a lo mejor más fácil entrar en un aula porque bueno, también a la par que adultos también tenía adolescentes y niños pequeños, o sea que yo había tocado todos los palos. De hecho yo me acuerdo decir que yo había dado clase desde los 6 años hasta los 66, porque tenía un hombre con 66 años, Valeriano, que se llamaba maravilloso, que una persona
de aquí. Una persona increíble de la que se podía hablar de todo, ¿sabes? Muchas veces hablábamos más de la vida que de inglés, pero... Hombre, es que Valeria no te daba alguna vuelta que otra. Sí, pero sin lugar a dudas, un hombre súper culto y que, bueno, oye, que fue maravilloso, pero dicho lo cual y sin excederme mucho, en ese sentido sí que yo estuve como 5 años dando clase de inglés propiamente dicho, entonces cuando entré en un aula, es verdad que lo que sí que noté el cambio fue que eran 30 y no 5, que claro. no tiene nada que ver. Pero bueno, hablando de eso, y creo que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Entonces, tú has hablado de unas armas antes, psicológicas, seguramente. Seguramente que con esto que te voy a preguntar vas a ayudar a muchos docentes que igual necesitan esas armas. ¿Cuáles son esas armas ajenas, en tu caso, a las matemáticas, para poder controlar una clase de 30 chavales de 14, 15, 16 años con esas hormonas tan alborotadas, sí, ¿no? encendidas, ¿no? Pues ahí sí que tengo que decir que yo creo que todo lo que utilizo en ese aspecto sale del arbitraje, sale de mi etapa de arbitraje. Qué curioso. Al final el arbitraje te da gestión de problemas, decisiones rápidas, explicar decisiones, intentar de manera objetiva tomar las mejores decisiones, aunque no siempre acertemos, y eso en las clases también los alumnos lo analizan, que tú seas justo, que lo que haces con uno lo hagas con otro, porque al final no es que a uno le has castigado y a otro no, y a otro le has dicho y al otro le has quitado y a mí me dijiste, no, tienes que intentar ser lo más objetivo posible. ¿Eh? Y hombre, claro que se acuerdan, claro que se acuerdan. Claro, igual que cuando en un partido de fútbol, pues tú pitas una falta y luego pitas otra y te dicen, que en la otra falta habías pitado esto y te lo dicen, y entonces tienes que gestionar ese tipo de cosas, y yo creo que la rapidez en intentar ser lo más justo posible y darles una contestación objetiva dentro de la tranquilidad, o si ves que hay algún problema, algún comentario entre algún alumno con otro, cortarlo cuanto antes, porque si no eso al final empieza a crear malestar, el otro al final va a saltar al otro, todo ese tipo de armas que están fuera de cualquier asignatura. Porque ya te digo que aquí no te está hablando de explicar matemáticas, te estoy hablando de que tú mientras explicas tus matemáticas o tu materia, te tienes que dar cuenta de si uno está más dormido de lo normal, si hoy uno está cabreado con el otro, si hay dos que están hablando en exceso y les tienes que controlar por aquí para llamarles la atención un poquito y que atiendan. Todo ese tipo de cosas, sí, tienes que, y cada clase es un mundo, y cada día es un mundo. Entonces un alumno un día está bien, el otro día ese está mal y está el otro bien, y tienes que intentar estar atento a ese tipo de cosas que yo creo que las he sacado del arbitraje. O sea, toda esa etapa de árbitro desde los 21 hasta la actualidad, pues sí que hay armas de ese aspecto de gestión ahí un poquito psicológica, o incluso, yo qué sé, hay jugadas polémicas o te viene un jugador a protestar algo y muchas veces hablas con él, o te lo apartas o le separas. Eso también en un aula se hace. Oye, si ves un alumno que un día no ha dado su mayor rendimiento, pues al finalizar la clase sí que puedes hablar con él. Oye, vente, voy a hablar contigo, vamos a comprender un poquito, que veas que te entiendo, pero que esta no puede ser el camino a seguir. Ellos también lo notan, lo sienten, y al día siguiente a lo mejor vienen con otra actitud. Entonces ya te digo que no solo en la materia, es intentar estar atento a todos esos aspectos que se dan en cualquier aula, en cualquier aula. Que una de esas armas, y aquí es donde va una de las bombitas, bueno, ¿vale? Que tengo ya preparada. Seguramente que el concepto que te voy a mencionar ahora, a lo mejor con ese nombre no lo conoces. Lo digo para que no te asustes. Bien. Caliéntate. Lo digo para que no te asustes, ¿vale? Porque sí que vas a conocer. ¿Te sorprende? O igual sí, o igual que queda, ¿sabes? Sugestiones. Pero bueno. No, simplemente se lo digo por si en un momento dado le comento el concepto y dices, pues no tengo ni idea y soy profesor. Te lo digo. No te preocupes porque sí conoces el concepto, ¿vale? Pero en el máster de profesorado, ¿vale? Se estudia en una de las asignaturas un concepto que igual en el tuyo se denominó de otra manera, ¿vale? Que es el positivismo docente. Es decir, ¿te suena? Así con ese nombre, con no, ese ¿vale? nombre Es lo que, vale, bueno, pues el positivismo docente viene a ser lo que tú y yo hemos hablado varias veces de ser diplomático, ¿vale? Es decir, cuando un alumno hace algo mal, se lo puedes decir de dos maneras. O lo has hecho como el culo, o está bien, pero tienes que enfocarlo de esta manera porque lo que tienes que intentar es llegar lo más lejos posible. Entonces, por aquí te estás limitando mucho, entonces tira por aquí, que creo que en tu caso concreto te va a venir muy bien. Es decir, darle un feedback positivo, no sobre el producto, sino sobre el proceso, ¿vale? Entonces, de la diplomacia. A ver, es que no es lo mismo hablar claramente... Es que hoy van a salir muchas bombas. Sí, Claro. No es lo mismo hablar claramente entre amigos que en un aula con 30 personas, ¿sabes lo que te digo? Que hay que
amigos no se debe ser diplomático. Sí, a ver. La bomba era para mí, fíjate, te ha llegado. Exactamente. Ha rebotado. Entre amigos, o sea, vamos a ver, Vais a ser testigos aquí de una charla muy buena. O sea, lo que no puedes, o sea, tienes que hablarle bien a tu amigo, lógicamente, pero si le tienes que decir las cosas claras como son, aun sabiendo que a lo mejor eso le puede hacer daño si no está trabajado mentalmente, pero sabes que a la larga le va a beneficiar, hay que decírselo así. Pero ahí son 30 personas, cada uno de su padre y su madre, adolescentes, hay que saber tirar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, si yo la diplomacia la tengo trabajada, otra cosa es que la quiera usar o no en según qué casos. Dicho lo cual y sin que sirva de precedente, dos preguntas unidas. La primera, ¿tú utilizas el positivismo docente por un lado? Y segundo, ¿tú crees que sirve? ¿Crees que tiene validez hoy en día, por lo menos, tal y como está la educación? Como bien has dicho, cada alumno es un mundo. Entonces, lo difícil es encontrar las palabras que le van a servir a ese alumno en concreto. Sí. Entonces, pero sí que es verdad que hay veces que noto que no decir las cosas claras pues es mucho peor que decirlas. Es decir, no puedes estar todo el rato y decir, oye, esto así, esto así, esto así, porque va a ser una confrontación con el adolescente que no va a llegar a nada, pero sí que tienes que jugar un poquito con los dos bandos, encontrando ese equilibrio, ¿no? Ese óptimo de Pareto. Nuevamente otra vez aparece por aquí, en el que, oye, yo voy a intentar llevarte de una manera positiva a la solución para abrirte la mente, pero que hay alumnos verdaderamente en el que de esa manera ves que no, y llega un momento en el que le tienes que decir, hasta aquí, este es el límite y lo tienes que ver y lo tienes que entender. Y de aquí no te puedes pasar. Y hay veces que hay alumnos que sí reflexionan con ese tipo de medidas. O sea que yo creo que hay que perder el miedo a hablar a veces claro a un adolescente, porque muchas veces ellos lo agradecen. Sí. O sea, porque les hace reflexionar. Hay veces que no, oye, compórtate así, ¿por qué haces esto? Y ellos siguen en su mundo. Jiji, jaja, jajajaji. Y lo que buscan es una persona que le diga, escucha, párate, que hasta aquí. Y ya está. Y en ese momento es cuando hacen, y te escuchan y te atienden. Y ven una persona que verdaderamente les está dando un consejo para reconducir a un camino un poquito mejor, del que a lo mejor como siga así puede acabar, ¿no? Entonces yo creo que jugar un poco con esas variables. Si ves un alumno que en un momento dado se está desviando, oye, puedes hablar con él, puede ser positivo, oye, haz esto, haz lo otro, y hay alumnos que te atienden. Pero si ves que eso no da efecto, llega un momento en el que tienes que marcar un límite. Y sí que es verdad que como autocrítica o crítica un poquito a los docentes, sí que hay compañeros o en determinados momentos que nos puede costar esa parte. Hay veces que veo profesores que son muy así y profesores que son muy hablo todo y todo para que se entienda y que el alumno comprenda y todo positivo y todo. Pues volvemos a lo mismo, un poquito de mezcla. Oye, hay que ser no negativo, hay que tener esa visión positiva, pero hay veces que determinados alumnos hay que decirles hasta aquí. Y de verdad ellos te agradecen que les digas hasta aquí, porque a lo mejor no están teniendo esa figura, insisto, hay casos para dar y regalar, pero no están teniendo ese comentario en casa que le frene. A lo mejor no tienen a sus padres en casa porque tienen que trabajar todo el día y no hay nadie que le frene en ese aspecto. Se junta con 10 profesores de los cuales 8 no le están diciendo las cosas claras. Entonces, que llegue una persona en un momento dado y le diga, oye, hasta aquí, pues ellos es como, esto es una novedad para mí, y te atienden. Y hay veces que decir las cosas claras yo creo que tiene solución. Ahora, no a todos, no es una técnica que sirva para todos los alumnos por iguales, depende del momento y depende del alumno, tienes que ir jugando con ello. Por tanto, afirmas y ya en resumidas cuentas que la mayor virtud de un docente es saber cómo tratar con cada alumno para sacar el máximo potencial de él. Sí, sin duda. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil y lo que muchas veces cansa, te llevas problemas a casa, porque en un momento dado, lo que has dicho tú, le puedes decir a un alumno un día y le tienes que decir algo que no le guste, que él lo comprenda, que se vaya a lo mejor ese día un poquito cabreado contigo y al día siguiente a lo mejor todo va a ir mejor. Sí. Y él lo va a agradecer, él va a saber que ha sido por su bien, incluso al día siguiente a lo mejor él te dice, oye, gracias por decirme esto porque era lo que necesitaba, ¿no? Y tú en casa te vas también un poquito pensando el problema, a ver cómo viene al día siguiente. O sea que parece que un profesor se va a casa tranquilo y no, te vas con los problemas muchas veces de ese día, de los alumnos, de cómo al día siguiente, a ver cómo te vienen, cómo le puedes hacer reflexionar, reconducir, esa vocación. El que va al trabajo y dice, paso ya hasta mañana, pero es vocacional. Te lo llevas dentro. En relación con eso, antes de pasar, que luego hablaremos de la no, tranquilo, aquí tenemos tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta que es, ¿has tenido
tanto negativas como positivas, ¿vale? Ambas. Experiencias con algún alumno de que sean, por alguna experiencia en la que se hayan apoyado en ti como apoyo, que hayan marcado un antes y un después para ti, o simplemente que tú la hayas vivido, la hayas visto y digas que al final son personas, Sí. que al final parece muchas veces que son listas, son nombres, tachamos, falta de asistencia, mañana vendrá, padres. Porque al final, que es otra pregunta importante que yo no sé si la tendrías tú pendiente de hacer, yo la quería hacer, que muchas veces han dicho, los profesores enseñan, los padres educan, pero yo creo que donde más tiempo pasan al final los niños es en el colegio, y creo que una labor de un profesor un poquito también es la parte de educar, ¿no? Entonces, seguramente has tenido experiencias de ese tipo, ¿has tenido alguna que puedas compartir? Sí, no, totalmente, hay muchas. Bueno, eso mismo, cuando hablas con la gente al final tú das clases de matemáticas y vas a enseñar matemáticas, pero no, es que vas a educar con tus clases, con tu forma de ser, con tu ejemplo, con tus palabras, con el hablar con cada uno de ellos, y en esos momentos difíciles que pueden pasar cualquier persona, y más en esa etapa, pues tú con tu experiencia, darles calma, como hablábamos, darles tranquilidad, ver que ellos entiendan que tú también a veces has pasado por épocas similares. Por eso es bueno de vez en cuando que en medio de cualquier materia que les cuentes algo de tu vida, que les cuentes algo que les pasó a algún amigo, o sea, que les vayas haciendo reflexionar independientemente de la materia, para que ellos vayan encontrando sus mejores decisiones, ¿no? Para el día de mañana salir adelante. Pero sí que es verdad que hay alumnos que en un momento dado pueden tener una etapa muy mala y se apoyan en ti, pues porque a lo mejor ese apoyo no lo tienen en casa, o necesitan hablar diferentes problemas contigo, o te piden una tutoría individual y te tiras charlando media hora, una hora con ellos para intentar, de manera a modo de psicólogo, que obviamente no eres un psicólogo, pero bueno, intentas con tu manera de entender la educación que ellos vayan tirando adelante. Entonces, aparte hay muchos casos de momentos de bajones que hablan contigo ciertos problemas de casa, de amistades, yo qué sé, hay infinidad de problemas de la vida, que sí que es verdad que muchas veces me quedo más con ese tipo de lecciones que les das a un alumno, que sabes que gracias a eso muchas veces tiran para adelante, que con la propia materia que impartas, que estoy encantado con mis matemáticas, pero sí que es verdad que es muy bonito cuando haces reflexionar a un alumno, cuando te dicen, joder, pues venga, voy a intentar esto, profe, voy a pensar de esta manera y voy a hacerlo. Y ves que pasan 2-3 años y ese alumno al final ha encontrado un poquito su camino y se acuerda de ti. Joder, me acuerdo, y le haces reflexionar. ¿Te acuerdas lo que pensabas y que no era cierto, que no ibas a llegar, que no le vas a conseguir, etcétera, etcétera? Fíjate. Y se llevan ese aprendizaje y seguro, o eso espero, que te recuerden para toda la vida. Para los siguientes problemas que les vengan, que digan, joder, ¿cómo afronté esto? O mi profesor, o mis profesores, o mi compañero, o quien sea, me hizo pensar o me hizo cambiar la manera de afrontar los problemas, sí. Es bonito. Yo en las tutorías individuales que acabas de comentar, hay veces que he tenido que ejercer de padre porque es que están de hecho hechas para eso, ¿no? Y muchas veces esas clases, por llamarlo de alguna manera, que les das a los alumnos, las tutorías individuales, que son clases personales, muchas veces funcionan mucho mejor que dar matemáticas o que dar inglés. Y que eso les acabe sirviendo en el futuro cuando después, porque a mí ya me está empezando a pasar, porque ya son 8 años. Sí, claro, vayas teniendo ahí. Ya hay alumnos que ahora son mayores que yo di en su momento. Claro, profe, ¿qué tal? No sé qué, pues mira, he conseguido este que te comenté. Eso es bonito, eso es bonito. Y eso no hay nada más grande que eso. Y es que te digan eso, mira, se me está poniendo la piel de gallina. Eso es lo más gratificante, y si tú sientes eso es porque eres vocacional, y yo creo que tanto a ti como a mí nos pasa eso. Entonces por eso yo creo que estamos en el sitio adecuado. Hay veces que los profesores es como que no tenemos ese feedback de manera muy directa, a veces sí, depende del alumno, pero claro, tú fíjate, dices, cuando llevo 8 o 10 años o cuando llevemos 30, esos alumnos es cuando verdaderamente te van a recordar, o como ahora estamos hablando yo en mi caso de Miguel Olivera de inglés, o profesores que habéis dicho vosotros, que pasan los años y ellos ahora mismo seguirán en su mundo, con sus vidas, y tendrán que pensar que nosotros estamos pensando en ellos. O sea, que hay veces que el que piensen en ti como profesor viene a la larga. Entonces esa parte a veces como profesor, pues sí que te llevas en directo casos positivos, pero tienes que pensar que esos pensamientos se van a quedar en la vida de cualquier persona a la larga, sí. Es que no hay nada más bonito, porque es precioso ayudar directamente, pero no hay nada más bonito que ayudar indirectamente. Y creo que los profesores estamos muy conectados con ese tipo de ayuda, ¿no? La ayuda indirecta, que es la que es a la larga, a largo plazo, pero que al final es la que más cala, ¿no? Sí, Qué totalmente. Yo estoy encantada de escucharlos ambos, porque ojalá y cuando tenga hijos les toquen profesores así. Porque claro, yo lo único que he sido ha sido alumna, y como experiencia no recuerdo figuras de ese tipo. Pena. También es otra época, hay que ser también conscientes de a dónde vamos. Estáis comentando como una cara de la moneda muy bonita,
O sea, os envidio sanamente desde esa parte tan social, desde el trabajo de esa empatía de conexión, me parece rozando o sea, que sois héroes. Si conseguís llegar a conectar, impactar tan positivamente y no dudo que lo hagáis. En Japón, Qué bonita esa palabra, profesor Mireia. está considerado más importante que el emperador. No, Justo para- lo siguiente después del emperador. Es que el es profesor para mí- la persona por encima Es de que los padres, ¿sabes? yo, hay ciertas cosas, ya no, hace mucho que no veo X noticias, X cosas, porque no entiendo al camino al que va la sociedad y es como, pues tampoco puedo aplicar, así que ya está. Mi madre ha sido la primera que de siempre me ha inculcado, independientemente de que en nuestro colegio los profesores se les tratara de usted y de don, que eso igual ya Sí. suena extraño a día de hoy, pero mi madre es que sois figuras, pues eso, como dioses, en el sentido de hazle caso, o sea, y en mi casa siempre era como, si te lo ha dicho el docente, va por encima incluso de mi palabra, porque he tenido esa suerte de que os daban esa potestad. Pero hay otra cara de la moneda. Y ahora, por desgracia, está como, lo veo más normalizado y es que también os pueden llegar a quitar potestad ciertas partes familiares, ¿no? De, pues es que eso no tiene ni idea, o eso, ¿por qué te lo dice? O es su hijo perfecto, sus burbujas. Creo que sabéis Sí. por dónde También voy, nos porque eso encontramos bajas como... por depresión, incluso Sí. por culpa de lo que También nos hacen los encontramos padres, ¿no? con ese tipo de Entonces cosas. yo Sí, sí, quisiera que, más que la opinión me la puedo llegar a imaginar, pero sí que igual las otras personas que no somos docentes, desde vuestra experiencia nos podáis dar pues como consejos o reflexiones simplemente, ya que tratáis con un gran volumen de personas a las que queréis calar. Quiero decir, nosotros en nuestros trabajos pues podemos estar con más o menos personas, pero tampoco me lleva a nada llegar a conseguir que cambies tu manera de pensar. Pues mira, ya somos adultos, tú mismo con tu organismo, ¿no? Que suele decir. Pero vosotros no, vosotros sí que, y estoy súper en la línea de que debéis incluso también intentar dar ese cambio si en los hogares o incluso los entornos no son los adecuados, en ciertos momentos dar esa parte de luz a estas personas. Pero también eso, ¿cómo gestionáis? Porque yo me ponía en el caso, en un aula 30 alumnos y uno se tuerce, ¿no? Tiene mucha fuerza pero Sí. en cualquier grupo, ¿no? Sí, No hace sí, falta sí. que sea un aula, un grupo de amigos, estamos de cena 30 y de repente conflicto entre dos y es como el foco ahí. ¿Cómo hacéis para que en lo primero a vosotros mismos no os afecte de una manera muy muy personal? Porque claro, pues tenéis vuestras familias, tenéis vuestra vida y aunque aplique porque es un trabajo social y estáis entre personas, no estás como antes cuando eras consultor, me imagino Sí, que sí, los no, problemas totalmente, claro. eran de otra Es difícil, índole. ya, sí. Y no digo que ni lo uno sea mejor Sí, ni lo sí, otro sí, sea pero peor, diferente. pero ¿cómo hacéis para no llevarlo lo primero a vosotros y luego pues eso no dar algunos casos como por abandonados? Porque yo, la verdad, escuchándoos, me maravillaba, pero también me lo lleva al otro lado de la frustración. ¿Cómo manejáis la frustración en un ejemplo? Pues yo que sé, por diversos motivos. Pues porque en casa, por desgracia, no esté totalmente desestructurada la vida entera de un alumno, entonces ni te entienda cuando quieras arrojarle luz porque no es su normalidad o no poder ayudarle por cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo manejáis los casos de no éxito? Porque claro, que te recuerden en 30 años Sí, como es verdad. una persona que me marcó, eso es ideal y seguramente lo bueno es que haya más de eso, sin impartir Sí, como, sí, sí, como pero estáis impartiendo. Pero igual también, ¿cómo hacéis para, es que yo lo he vivido, que se Sí. el típico alumno que se enfrenta de cara y que yo lo decía como eso, como Dios mío, ¿no? Como, que es el profe, Sí, que no le puedes ni tan siquiera hablar así, pero claro, soy yo, pero vosotros, Sí. desde la parte esa de profesor, ¿no? ¿Cómo gestionáis? ¿Cómo hacéis? O eso, consejos o algo para los no docentes. También me interesa esto de cara a nuestras relaciones interpersonales con más personas. No, eso vamos, me parece una reflexión importantísima porque es verdad que la parte buena, lo que decimos, intentamos maximizar que el número de alumnos sea todo positivo y que quede un poquito el docente en su recuerdo, pero por desgracia siempre hay ciertos alumnos que no vas a llegar a ellos por lo que sea, y a lo mejor no eres tú, es la situación familiar que tienen, que están totalmente perdidos, que van al instituto y es que les da lo mismo lo que les cuentes, que ellos se están aburriendo y lo que quieren es molestar, llamar la atención, decirte lo que sea, y no valen ya ni los partes, ni los no partes, ni las expulsiones. O sea, son casos bastante drásticos donde las soluciones deberían ser pues otras un poquito más individuales. Claro,
¿qué es lo que pasa aquí? Que tienes 50 minutos, por lo menos en nuestra etapa de secundaria bachillerato, 50 minutos de clase, entre que te pones, no te pones, al final son 40 de clase, con los problemas de cualquier día, al final la materia óptima se te queda en 30 minutos, y a ver cómo das esos 30 minutos de manera óptima, ¿vale? Y a ver esos alumnos que prácticamente no quieren saber nada de tu materia, con sus problemones de casa, a ver cómo consigues llegar a ellos. Yo creo que aquí sí que tengo que hacer una crítica un poco al tema de ratios de la clase. No podemos dar una clase igual a 30 alumnos que a 20, por ejemplo. Si yo tengo 20, seguramente a esa persona que está más perdida, que tiene unos problemas enormes en casa y que no estoy consiguiendo llegar de una manera óptima, si me quitas 10 alumnos de la clase, a lo mejor ya sí que puedo llegar, no a lo mejor a la perfección, pero un poquito más a ese alumno, o a paralizarlo un poquito más, a intentar tener un poco más de tiempo para hablar con él. Entonces yo creo que hay veces que los profesores podríamos llegar a más alumnos simplemente con esta medida, tener un poquito las clases no tan llenas de alumnos, para poder llegar a esos casos un poquito tan extremos, que es verdad que te los llevas a casa, o sea, al final tú le ves ahí y dices, Dios mío, pues eso, parece como un alumno que va a estar perdido, que seguramente en el futuro al final acaba en algún sitio, ojalá en algún trabajo decentemente correcto, y tirará para adelante. Pero la sensación de no poder llegar tú como docente porque tienes que controlar a los otros 25, 26 y a ver a los diferentes problemas, eso a veces es frustrante, Eso es frustrante, y ver a lo mejor que te quieres poner en contacto con las familias y la propia familia no sé, no es que no quiera, a lo mejor no tiene los horarios para venir al instituto y ponerse de acuerdo contigo. Es que no hace falta ser dramático de que claro, vaya en la vida, sino pues el tipo, eso que va a revolucionarse sí, la a casa, revolucionar, sí. Que en su casa le tengan muy bien educado o educada, pero su fin vital es molestar y revolucionar. Y entonces con tanto volumen y demás es como, Dios santo bendito, ¿cómo gestionáis todo eso? Pues no, ahí es verdad que como docente tienes que tener claro que esos alumnos van a estar y darles normalidad y firmeza un poco a ese tipo de situaciones que te van a pasar. Yo pongo como ejemplo, siempre se lo cuento a compañeros, hace 2 años entro la primera clase de mi tutoría, presentación, allí 31 alumnos de tercero de la ESO, todos sentaditos, y bueno, pues tú llevas un poquito tu guión de lo que les vas a dar ese día, de bueno, el horario, lo normal, te presentas y ya está, vienen 1 hora y se van. Y lo que menos te esperas es que en cuanto doy 2 pasos al aula, 2, pegándote una voz, ¡buenos días, profe!, gritándote así, que dices tú, ahí va, esto no me lo esperaba. Claro, ya te toca reaccionar. A ver dónde sacas tú tu mano a decirle, tú me hablas bien, lo primero, porque yo te estoy hablando bien, entonces ya desde el primer minuto esos tipos de alumnos van a estar ahí y los tienes que saber controlar sí o sí. Habrá días mejores, días peores, pero insisto que vas con una idea al aula y te pasan otras que tienes que saber enfrentar con esos alumnos, que insisto, que a veces que haya un alumno así hace que los que estén más cerca también se unan un poquito al jaleo, y ya no es 1, son 5, y de esos 5 al final a ver cómo das tu clase. Pero bueno, yo creo que hay que tener muy claro que esos alumnos con un poquito de firmeza, y ya te digo, buscando el óptimo de Pareto, no solo firmes, pero que hay veces que te ponen a prueba y tú hasta aquí, y ellos ya se echan atrás, te están poniendo a prueba, y a partir de ahí ya luego ir conectando con ellos, pero sí se ocurre, y ya te digo que entras en un aula pensando que vas a dar matemáticas y ese día a lo mejor te ha tocado improvisación totalmente. Estudias, sí, totalmente. Pero era impro, te toca improvisar. Sí. Y eso es verdad que muchas veces no se cuenta. Al final yo a mi madre, a mis padres, a mis amigos, oye, ¿qué tal las clases? Las clases, bien. Clase de matemáticas, bien. Ahora, como me ponga a contarte en detalle, pues a lo mejor no te contaba que uno que ha gritado por aquí, el otro que es que no sé qué, el otro que está enfrentado. Bueno, en fin, una situación compleja, pero es parte de nuestra profesión, sí. Yo en nuestro cole es que eran bastante estrictos, y no recuerdo así grandes catarsis, pero sí que es verdad que cuando cambié al bachillerato, porque nuestro colegio es el Virgen de la Vega, concertado, y estábamos meridianamente controlados. Pero yo recuerdo el cambio al bachillerato a un instituto público, el de al lado. Madre mía, era la jungla eso, O sea, yo ya te digo, de que lo máximo que había visto igual era por lo típico notitas de aula al aula, o algún poco revuelo, pero entraba el profesor, te echaba la mirada y ya era como, venga, calma, ya ha llegado, ya se nos ha cortado el jolgorio. Y fin, nunca una confrontación entre alumno-profesor ni alumno-alumno. O sea, si el profe estaba, corrígeme si me equivoco o no tal. A ver, ella estaba más en la parte de los también. Entonces, yo sí recuerdo alguna cosilla. ¿Pero con profes?
con profes entre alumnos, pero mucho menos, lógicamente, que lo que en otros sitios. También he de decir que, comparándolo con colegios públicos, o sea, igual que el concertado tiene la parte buena de que hay menos conflicto, vosotros lo sabréis también, que tendréis más experiencia, pero hay menos conflicto, más control, más... todo mucho más estricto. El problema también es que hay cierta libertad en ciertas cosas que los públicos dan para el alumno, que también les favorece. Entonces yo creo que es como siempre él se cansa de repetir, yo creo que es el equilibrio en todo. Sí, yo creo que verdad, depende mucho de los alumnos, de la zona en la que esté dando clases. O sea, hay colegios públicos, institutos públicos que funcionan muy bien y tienen las normas muy claras, hay ciertos alumnos que terminas controlando, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, insisto, tú tienes una clase de 30 y tienes a 3 un poquito más que alborotan la clase y los puedes dominar. El problema es si es al revés. Si llegas a un instituto, me da lo mismo concertado público, en el que tienes 25 alumnos un poquito cafres y 3 o 4 medio decentes. Ahí sí que es un problema, porque es que te puedo asegurar que no dan matemáticas. Es que no dan matemáticas, ni inglés, ni nada. Entonces depende un poquito del sitio, del instituto, de la clase que tengas, del alumnado. Sí. Es complicado. Yo creo que la clave está en lo primero en relativizar, ¿vale? Porque si no estás bien tú, si te lo tomas, o sea, te lo vas a tomar personal, eso es innegable, pero si no estás bien tú, no puedes hacer que tus alumnos estén bien. Lo segundo que tienes que hacer es, a mí me funciona muy bien por lo menos, es que con los 3, 4 que son un poco más revoltosos, es cogerlos, hablar con ellos y en vez de entrarles mal, decirles, oye, quería preguntarte una cosita, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta en la vida? Tal, y que te empieces a contar. Aparte de molestarme, ¿qué te motiva a ti a...? Pero no, o sea, vale, diplomático, si lo quieres llevar por ese... Yo que lo conozco no lo ha dicho con tono diplomático. No, ya. Pero tú, pero como ha ¿te dicho interesas? condicional, No, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y entonces intentas quedarte con lo, sobre todo si es en una tutoría con que vas a tener más trato con ellos, ¿no? Intentas averiguar qué cosas les gusta y entonces entonces intentas de alguna manera enfocar la clase en el momento en el que le toque a él, enfocarlo en cosas que le gusten a él para que él acabe cogiendo el gusto por la asignatura. Y si tú logras empatizar con un alumno, al alumno le va a dar mucha más vergüenza y le va a dar y le va a costar más joderte a ti, como profesor, ¿vale? Porque como ya has empatizado con él y ya hasta cierto punto te lo tienes que llevar a tu terreno, te empiezas a llevar bien con él hasta cierto punto, o sea, marcando la línea, ya él, ostras, yo con este profe me llevo bien, aquí no la voy a liar. Sí, ellos saben detectar eso. Exactamente, lo detectan muy bien. Entonces tú tienes que hacer que parezca que te los llevas a... O sea, que ellos te llevan a su terreno, pero que sea al revés. Y eso siempre con táctica, con buenas palabras, con, ¿sabes? Y al final eso acaba calando. Y sobre todo es muy importante que cuando tienes las tutorías individuales sepas qué decirle y que con lo que él te cuente saber cómo contestarle. Es muy importante. Es muy importante mostrarle esa faceta de, no de amigo porque no somos amigos, pero sí esa faceta de confianza, que sabes que si le pasa algo que te lo puede contar. Y yo siempre lo digo, para que las cosas sean decentes tiene que haber equilibrio entre el docente y el discente. ¿Es así? Sí, totalmente. Pues eso. Yo esto, perdón, pequeña pausa publicitaria, esto de las tutorías, no he ido a una tutoría en mi vida. Eso es de ahora. O sea, pero porque tú te portabas bien, mire ya. No, pero ¿Tú? ya, pero No, pero no, ven acá. no, Vamos no, a ver, muchas una tutorías. cosa una cosa es tutoría y otra cosa es vete al despacho de no sé quién. Ambas. Pero que no. Sí, que las verdad. tutorías individuales Porque es diferente. estáis obligados, ¿no? Nosotros tenemos obligación de hacer dos tutorías individuales, una al principio y otra al final de curso, tanto con los cada alumnos como con los padres. Con las familias. Y luego intermedio. De todo. Iván, claro. Y luego, entre medias, ¿verdad? Que Sí. Si hay, si hay cosas que pasan que hay que hablar, pues entre medias también. otras tantas. Pero mínimo 2, al principio y al final. Es como reuniones de vecinos. Sí, totalmente. Y luego están Pero las es verdad que es mucho curro, pero Claro, es verdad esto ves que te digo que ahora es obligatorio, que claro, yo esto... Sí, yo tampoco lo recuerdo como tal. En mi etapa de la ESO yo no tenía. En la universidad sí, pero por temas académicos, pero tú porque eras un cafre. No, pero ahora es obligatorio. Es verdad que es mucho curro y estarás de acuerdo conmigo, pero sí que te sirven para poder tratar... O sea, esas son tablas que te dan, ese conocimiento que adquieres a través de las tutorías individuales, tanto con padres como con alumnos, te sirven para ganar tablas para saber cómo tratar con esos alumnos. Y si las utilizas bien, esas tutorías, y siempre de corazón, o sea, que parece que es que lo estamos haciendo de manera artificial, pero si lo haces de corazón y bien, bueno, de pero manera... algunos que irán a firmar, has venido y... pero bueno, alguno que no aparece. de manera No, y los vocacional. profes, vuestros compañeros. También. Y estarás de acuerdo conmigo, utilizas esa información en pos
Sí. cómo tratar con ese alumno para que ese alumno crezca y reducir ese nivel de travesura al mínimo, ¿no? Porque al final que el travieso lo va a ser travieso, pero no es lo mismo ser travieso, coger una mesa y tirarla, que coger un boli y hacer así para tirarla de la canasta. O sea, no tiene una cosa que... Va reduciendo el peligro, ¿no? Sí, eso seguro. Tu vida va corriendo menos peligro. Y al final, yo creo, y no sé si estarás de acuerdo, al final esos alumnos son los que más te acaban recordando. Totalmente, porque se llevan esa parte personal de ti, de que les entiendes, de que les comprendes, de que les has dado alguna clave para que ellos salgan adelante. Oye, los que lo hacemos bien también los recordamos, ¿vale? No hace falta ser cafre para... Bien, eso está bien. Igual vosotros no nos recordáis tanto a nosotros porque no hacemos tanto ruido. Es verdad que ahora como... No te confundas porque nos acordamos, de verdad. Sí. Como tienes tutorías tanto con los buenos como con los malos... que ahora ya sí, ahora con todos. Lo mismo. Entonces de todos aprende y incluso alumnos que a lo mejor crees que en clase les está yendo bien, llevan bien las materias, tenéis esa clase con ellos, te hablan a lo mejor de problemas que tienen en casa o con su situación o de su hermano, que joder, que esos alumnos también necesitan a veces un cierto apoyo por parte del profesor y parece que nos olvidamos de ellos, y en nuestra época, los que íbamos bien en todos los sentidos, tanto a nivel de comportamiento como a nivel de estudios, a lo mejor, que no hablo por mí, a lo mejor teníamos problemas internos que nos hubiera gustado compartir con los profesores y que nos habría gustado, que lo he dicho mal, compartir con esos tutores y no tuvimos la oportunidad porque como íbamos bien, pues no, ¿verdad? Por eso os he hecho adrede la pregunta, porque lo estaba entendiendo por cómo lo explicabais, pero quería que me lo confirmarais, porque efectivamente igual nunca... A ver, que tampoco es algo que eche en falta, porque sí que creo que de haber tenido un problema yo podría haber tirado de cualquier profesor para comentarlo sin tutoría previa ni nada. Pero que está bien que eso ahora si es así, pues también para las dos partes, si os conocéis y jolín. En psicología, de hecho, con respecto a estos alumnos, cuando habláis que es normal que pase eso, porque se habla de las caricias negativas y positivas. Ale Rovira habla mucho de eso también, por ejemplo. Que es verdad que cuando una persona, tanto en casa como en el colegio, llama la atención, es porque uno necesita recibir caricias de algún tipo. Entonces, cuando no consigue la atención de la gente a través de caricias positivas, le vale con las negativas. Entonces, llamar la atención de tal forma que alguien me haga caso. Aunque sea para gritarme, para pegarme un guantazo, para hacer lo que sea, pero buscan la atención por eso, porque muchos vienen de casa con esos problemas. Entonces, es normal que luego sean los que más os recuerden, sobre todo si son, pues, como vosotros, personas que se interesan por ellos, que les ayudan y demás. Yo quería haceros una pregunta a los dos, en este caso, de saber vuestra opinión sobre la enseñanza de ahora, porque ahora se lleva mucho el tema de que, como se está criticando tanto el sistema educativo, hay muchas personas que opinan que hay muchas materias, algunos dicen, pues lengua por ejemplo, otros, que las matemáticas, yo me voy a dedicar a ser creador de videojuegos, que a lo mejor hace falta las matemáticas, o futbolista, no tengo que saber sumar 2 más 2. Entonces, que ¿por qué tengo que perder yo tiempo de mi infancia y tiempo en que a mí me impartan algo que ni me llama, o no se me da bien, o no me gusta, no me atrae? ¿Qué opinión os merece a vosotros eso? Porque vosotros sí que sois los que realmente estáis ahí, sabéis la importancia que puede tener lo que estáis enseñando. Pues aquí esto es un debate bastante importante, ¿no? Porque esa es la típica pregunta que te van a decir los alumnos. Pero si es que esto para qué, o sobre todo en las matemáticas. Si yo no voy a estudiar matemáticas nunca. El problema es que en esas edades muchas veces no sabes ni lo que vas a estudiar. No sabes ni lo que vas a hacer, no sabes ni lo que te gusta. Estás en el proceso de encontrar qué te gusta, ¿no? Hay alguno que te puede decir, sí, yo tengo muy claro esto, pero que a los 2 años te dice otra cosa, ¿vale? Todo el mundo hemos pensado que vamos a hacer algo y de repente vas a cambiar de idea, ¿no? Yo creo que la enseñanza, por lo menos, de todas estas asignaturas, al final lo que hacen es trabajar de manera indirecta, o por lo menos si tú como profesional lo intentas hacer bien, es trabajar de manera transversal o indirecta otro tipo de herramientas que sí que te aseguras que le van a valer en un futuro. Por ejemplo, ya te digo, yo qué sé, el ordenar las ideas de algo que no sepan, el resolver un problema de matemáticas que a priori dices, no, es que esto es imposible, se me da mal. Pues no, vamos a ver cómo, haciéndote ver que entendiendo las cosas con un poquito más de pausa, con un poquito más de tiempo, el día de mañana cuando te venga un problema que digas, esto no lo sé hacer, pues sí que lo vas a saber hacer. No sé, actividades a nivel transversal de informática, por ejemplo, para que se vayan soltando con los ordenadores y que el día de mañana, pues que esté en su día a día, por así decirlo. Yo creo que cualquier materia que trabajes, no solo los contenidos, sino que todas ese tipo de habilidades que el día de mañana sí que van a necesitar en cualquier trabajo y en cualquier decisión o camino que elijan, ¿no? Entonces, es verdad que para ellos es difícil entenderlo, porque para ellos es, me estás dando ecuaciones de segundo grado, que es que esto no lo voy a utilizar nunca. Pero por detrás de eso, insisto que hay mucho más. Ahí, pues a ver cómo consigues, no sé, llevar un orden en tu cuaderno. Ya no solo en el cuaderno, es que como consigas ordenar tu cuaderno, vas a ordenar tu cabeza el día de mañana. Entonces, si eres un desastre en el cuaderno,
pues a lo mejor resolver una ecuación matemática de segundo grado, haciéndola con sus pasos, ordenada, limpita, etcétera, etcétera, claro, pues te va a ayudar a que el día de mañana hagas tus cosas de una mejor manera. Insisto que habría que jugar un poco con la parte práctica, para que ellos se vayan motivando y que no solo sea hacer teoría. Pero que hacer un cambio radical de las matemáticas te las cargas, la lengua te la cargas, el inglés no. Yo creo que ahí nos estaríamos yendo a otro extremo que podría ser peor incluso que lo que estamos criticando de la educación te actual. cambio un poco la Sí, pregunta. Imagínate, en vez de eliminar estas materias, eliminarlas de lleno, porque ahora tú te pones, eres adulto, tú imagínate que estudias hasta como mucho bachiller, Vale. de carrera, lo que hace la mayor parte de la media, Sí. como mucho bachiller, un grado medio para trabajar o la ESO, ya directamente, te pones a trabajar. Y ahora tú cuando sales al mundo, la preparación que tú sales al mundo, que no todo el mundo va a tener la vocación de... Sí. Pues yo creo que muchos echarían de menos que desde niños o desde jóvenes tengan enseñanza de gestión de relaciones, Sí. gestión de comportamientos, gestión de emociones, gestión del dinero, que no te lo enseñan, lógicamente porque es interés del gobierno que la mayoría de la población no tenga ni idea de estas cosas, eso es evidente. Pero en un sistema educativo, cuando la siguiente generación es la que se va a encargar de hacer que esto funcione estable, ¿cuáles en vuestra opinión los cambios que se deberían de hacer, no cortar? Lógicamente yo no pienso que haya que eliminar materias que son fundamentales, matemáticas, lenguas son primordiales, pero sí que es verdad que por ejemplo, mi opinión es que a mí no me interesa saber usar un compás y no sé si lo usaré, pero lo puedes aprender a usar en el futuro, pero sí a lo mejor a llevar unas finanzas de mi casa, unas finanzas de mi familia, saber si alguien me ataca, me ofende o saber cómo tengo que gestionar eso para no tener una autoestima por los suelos, cosas que son realmente importantes que no nos enseñan. Vosotros, los dos, ¿qué opinión tenéis de qué cambios se podrían hacer? Yo en mi caso, rápidamente, ahora si quieres das tu versión, sí que es verdad que lo veo como tú, la importancia de todos esos temas tiene que meterse en la educación de manera más profunda aún. El problema y el debate está aquí, dónde quitas horas, dónde pones para meterlo y no meterlo, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy, por ejemplo, hay asignaturas, yo que sé, atención educativa, alguna optativa, no sé, en economía quieres pensar valores, en economía quieres pensar que si se hacen las cosas bien les van a enseñar a gestionar el dinero. El problema aquí es que cada uno, con su visión interna, claro, si tú me lo llevas a la economía, has tenido un profesor que no ha trabajado la economía de manera muy correcta o muy práctica o que te haya motivado, que le haya dado un enfoque práctico para la vida, pues tú te vas a dar el concepto de que me han enseñado economía para nada y que por qué no me han enseñado finanzas personales, pero es que a mí me consta que hay profesionales que sí que lo hacen. Por eso mismo, depende con quién pues así vas a tener un poquito segada tu información. La solución sería, pues obviamente, que todos fuésemos un poco por la misma línea. Asegurarnos de que esos temas se dan sí o sí en cualquier materia, que se dan de una manera óptima, donde el alumno verdaderamente aprenda. Y luego el tema de gestión de problemas, relaciones y todo eso, sí que verá que se hace, pero como crítica sí que verá que habría que darle más importancia, a pesar de que se haga en valores o en alguna tutoría incluso, ¿no? Como tutores sí que tienes una hora con el grupo en el que puedes, pero es verdad que en el que puedes tratar esos temas, pero se queda corto a veces, es verdad que se queda muy corto. HCR, que lo mencionó Aitor, no sé si fue en el episodio del budismo o en un anterior, que en nuestro instituto sí lo daban, yo creo que tú ibas a religión, yo no daba religión, yo me iba por HCR, Historia Cultural de las Religiones, pero luego, por ejemplo, en primaria, había una asignatura que era para los que no íbamos a religión católica, porque nuestras familias no querían que diésemos religión, eran de otra religión, llevarnos por ética, lo llamaban o estudio. En realidad, o sea, comparado, no es por comparar, ¿no? con otras cosas, pero a lo mejor tú eres niño y tienes la asignatura de educación física que das 3-4 horas semanales que se daban, y sin embargo al ámbito, llamémoslo espiritual, que es otra necesidad básica del ser humano, se le daba una hora y casualmente era la hora en la que más cachondeo había. ¿No? O una artística como plástica, que puedes explotar tu creatividad, y era la del cachondeo igual. Entonces es como, ya no es que se impartan, sino la calidad con la que se imparten. Eso es lo importante. ¿No? Entiendo yo. Sí, totalmente. Ahí es que la calidad con el que des esas asignaturas, que no sea la hora del cachondeo, que no sea la hora de valores y sea allí pues a jugar, o que el profesor no se haga con el aula, o que al final no aprendan nada, o que, no sé, es complicado, pero sí que habría que asegurarnos de buscar ese equilibrio, de meter esos temas dentro de la educación, que se incorporan, a lo mejor darle más importancia, sí, pero creo que habría que centrar los recursos en que esos temas se den de calidad, que verdaderamente el alumno los recoja, porque yo puedo ser en matemáticas ahora, venga, pues voy a darles algo de finanzas, me da lo mismo, a ver cómo las matemáticas se engloban ahí con la economía y les voy a dar 2 clases. Ahora, como yo mis 2 clases sean de risa, de no sé qué, de no entiendo nada, de nada funciona,
pues da lo mismo cómo impartas tu clase ni lo que quieras dar, que el problema está en otro sitio, ¿no? Entonces habría que centrar los recursos en la calidad con el que llegan esos conocimientos, ¿no? Bueno, yo creo que tengo un poco de desventaja a la hora de contestar esta pregunta porque mi asignatura inglés es sumamente importante para todo el mundo, entonces no queda otra que tomársela lo más en serio posible, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso intentaré dar una respuesta lo más certera posible dentro de que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, sin lugar a dudas, ¿no? Temas que tú has comentado como gestión de emociones, como gestión del dinero, tal, hay ya asignaturas que te imparten eso. Es verdad que no se utiliza el tiempo suficiente como para poder darlo como se debiera, para que luego llegues a adulto y no te engañen y no te sientas mal en según qué circunstancias y dejes la ansiedad a un lado, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, creo que se hizo un intento en el año 2008 con la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, pero como fue un rotundo fracaso, no por la asignatura, sino porque la impusieron en segundo de la ESO, y creo que una persona de segundo de la ESO no tiene el conocimiento ni la madurez suficiente como para poder estudiar esa asignatura, se tomó como un fracaso. En lugar de haber puesto esa asignatura más adelante, en un tercero o en un cuarto de la ESO, en la que cursos en los que ya los alumnos son bastante más maduros y tienen un desarrollo mental más óptimo para poder dar esta asignatura, ¿vale? Entonces, como se ha visto como un fracaso, se ha intentado dejar de lado y hemos vuelto un poco a lo mismo. Como ese es el resumen un poco de todas las circunstancias, bueno, puedo añadir a todo lo que tú has dicho, que también en numerosos institutos o colegios hay psicólogos que también ejercen ese papel de gestión de emociones y que por suerte están a la mano al alcance de todos los alumnos, ¿no? Dicho esto, ¿y qué es lo que hago yo en mis clases? Dentro de que en mi caso, pues es que es muy importante para todos, da igual que seas de ciencias o de letras, es muy importante. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es, tú has comentado brevemente el tema de los temas, valga la redundancia, transversales, que son fundamentales, ¿no? Entonces yo lo que hago es poner situaciones cotidianas en la clase, es decir, no se trata de enseñar el present simple, el present continuous, o en tu caso es explicar las ecuaciones bicuadradas o las identidades notables, ¿no? Se trata de que una vez le enseñas eso, le pongas en una situación cotidiana, es decir, tú ese inglés que le has enseñado de manera teórica, porque al fin y al cabo es inevitable tener que hacer eso, ponles en una mesa a todos a hacer un speed dating, por ejemplo, y que utilicen eso que han aprendido de manera práctica. Y mientras yo como profesor soy el camarero de todas esas mesas y a su vez yo ejerzo de camarero muy mal para que ellos no solo hayan aprendido a hablar, sino que ahora tengan que escribir una complaint letter en inglés, o sea, una hoja de reclamaciones, y así sucesivamente utilizar esa teoría que tienes que dar de manera práctica en situaciones reales, o en mi caso, porque claro, yo hablo de inglés, ¿vale? Pero bueno, ponerles en una entrevista de trabajo o en una cita del médico, o sea, es decir, ponerles situaciones transversales para que además vayan aprendiendo ese vocabulario específico, ¿no? Entonces creo que es la mejor manera de que asignaturas que a lo mejor tienen menos peso curricular, porque esa es otra. El problema está en que el Ministerio de Educación le da más importancia a unas asignaturas que otras porque opinan que tienen unas asignaturas más peso curricular que otras. Entonces, una plástica o una música, asignaturas que pueden solucionarle el futuro a muchas personas que tienen un talento increíble, o bien para pintar o bien para tocar un instrumento, pues a lo mejor por culpa de ese poco peso curricular que les da la administración pública y el Ministerio de Educación, hacen que se tengan que centrar en asignaturas que administrativamente tienen más peso curricular, pero que a lo mejor no es el futuro de esas personas. Entonces lo que creo que nuevamente es que habría que buscar el equilibrio, ¿verdad? No solo darles el mismo peso curricular a una lengua y a una música, ¿vale? Para que todos tengan las mismas posibilidades, es decir, el que se quiera dedicar a las letras puede hacerlo porque lengua está muy bien considerada, pero el que quiera dedicarse al arte puede hacerlo también porque también está muy bien considerada esa asignatura. Al tiempo que añadir situaciones reales, cotidianas en todas las asignaturas, porque al final lo que hay que hacerle ver a los alumnos, porque también es culpa de los alumnos, también no solo, porque ellos también están muy cerrados de mente, lo que hay que hacerles ver a ellos es que el conocimiento es poder, y que aunque tú te quieras dedicar a una cosa, no es
está de más que puedas saber sobre otras, porque sobre otras cosas que estás sabiendo, a lo mejor te puede ayudar en tu... Sí, el día de mañana. Yo hice lo que he comentado antes, que en cuarto de la ESO hice ciencias puras, bueno, eso creo que te lo he comentado fuera de cámaras, y luego hice letras puras. Yo eso es lo que más agradezco en la vida a nivel académico, porque yo, aunque yo soy de letras, tengo un conocimiento de ciencias que muchos de letras no tienen, y a mí me sirve en la vida. En todo. Incluso hasta para hacer una cuenta para poner una nota, ¿sabes? El tema es que te das cuenta pasados los años. Claro, pues pero porque todo está llegando muy tarde. Entonces eso habría que hacérselo ver a los alumnos mucho antes, ya desde etapas tempranas, como pueden ser infantil o primaria. Sobre todo primaria, porque en infantil son demasiado pequeños, ¿no? Has dicho muy bien lo de las situaciones. Ahora con la nueva ley y demás educativa se habla mucho de situaciones de aprendizaje. Y es eso, al fin y al cabo es en todo, en cualquier materia que sea, cómo crear situaciones de aprendizaje donde el alumno se lleve esos conocimientos a la vida real. Ahora, eso está súper bien, pero creo que es muy difícil a veces llevarlo a cabo, o que los profesionales, insisto, por los problemas que hemos dicho que se pueden dar en cualquier aula, pues hay veces que hay que ser realista, que no estamos preparados para preparar una actividad, ni tenemos recursos, ni formación. Y entonces es la pescadilla que se mueve la cosa. La teoría queda muy bien. Oye, hay que hacer situaciones del mundo real y demás. Ahora, a ver cómo lo haces, de qué manera. Por ejemplo, no es lo mismo, lo tuyo es un idioma, lo tuyo es simplemente hablar en otro. Sí, claro, depende de la asignatura. Por eso digo que la matemática, sí. Claro, por eso yo he dicho que parto con desventaja para contestar a esta pregunta, ¿sabes? Pero bueno, aún así, pues yo creo que va un poco por ahí. Por eso a veces hay mucho debate con el tema de las leyes, ¿no? Pero sí que yo, por ejemplo, mi opinión personal es que a veces las leyes están súper bien a nivel escritas, todo en el mundo ideal, funciona eso, genial. Ahora, te lo bajas a la realidad. Y a veces eso cuesta. Hombre, claro, que no te digo que no haya que hacerlo, que hay que hacerlo, que las aplicaciones prácticas y demás, pero que hay problemas que se dan en el aula que no están escritas en la ley. No, y que desde arriba es muy fácil decir esto, pero quien nos comemos los marrones somos los docentes, que aunque estemos en un puesto considerable, somos la última mierda del nivel educativo, ¿sabes lo que te digo? Y yo te quería hacer una pregunta. Antes has hablado del arbitraje, vamos a entrar ahora de lleno, pero quiero lanzarte la última pregunta. ¿Vale? Se dice que las ciencias son más difíciles que las letras. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Buena pregunta. Es otra de las bombas que te tengo preparadas. Tengo mi respuesta bastante clara. No. Y de hecho siempre se lo digo a los alumnos, porque generalmente esto en la sociedad parece que quien se le da bien las ciencias es listo, y quien no se le da bien las matemáticas y demás es tonto. Para nada. Por ejemplo, mi hermano mayor ha estudiado educación física, Inés, de educación física, él se le daban mal las matemáticas, pero se le daba bien la geografía, la historia, y a mí era al revés. En la historia y la geografía pues me gustaba menos, la estudiaba y ya está, y las matemáticas se me daban mejor. Entonces, ¿eso es ser más listo? No, es que se te da mejor este tipo de materias, o tu cerebro está preparado de una mejor manera para este tipo de materias. Pero es verdad que ahí tengo que hacer una crítica a la sociedad. O sea, es que no puede ser que los que se nos dé bien las matemáticas ya lleves el listón de que eres súper listo, y si se te da bien la geografía, pues es que es algo normal, y que no eres listo, y que es algo que no va acorde a la inteligencia, ¿no? Para nada. La inteligencia es muy grande, es múltiple, ¿no? Por así decirlo, inteligencias múltiples, e insisto que la conexión de todas ellas es la que hace la inteligencia al completo, ¿no? No, ya te digo que, mira, soy de ciencias y te puedo decir que no es ser más listo el que sabe hacer matemáticas que el que se le da muy bien lengua, historia y geografía, ¿eh? Pues yo soy de letras y digo exactamente lo mismo. O sea, las cosas como son. ¿Pasamos al mundo del arbitraje o qué? Pues... Que me han comentado que estoy aquí entre tres del Atleti. Entre tres del Atleti. Sí. Pero no te preguntan aquí por esto. Pues eso me lo pregunta. Si acaba de decir ya eso. Eso sí que es una bomba, no somos, vale, se ha dicho sois, no somos. Ha dicho sois. Sois, y lo que siempre contesto a mis alumnos. Y es verdad, soy del equipo arbitral. Anda, que mira, ¿de qué equipo eres, profe? Del equipo arbitral. No mientes. No miento, del equipo arbitral. ¿Qué opinas de las ayudas al Madrid por parte Bueno. No, esta coña, no te metas en ese. Vayamos a la parte arbitral. Venga, a ver qué. Por favor, no. Sí, yo, bueno, Sí, pues claro. lo primero, lo más importante, cómo se gestiona ese mundo que, si bien es cierto, tratar con alumnos algunas veces es difícil, tratar con adultos o niños, pero jugando al fútbol un deporte en el que las pulsaciones van a 150 por hora mínimo, tiene que ser mucho más complicado, ¿no? Sobre todo por lo que se ve, hay gente hasta que le han agredido, ¿no? Árbitros a los que lo han agredido, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona todo eso?
Sí, es verdad que la gestión la aprendes con la práctica, con los años, con las situaciones que se te van dando y cómo lo vas lidiando y aprendiendo sobre todo de los que van por encima de ti, de las categorías. Tú al final empiezas desde abajo, desde los niños, y te vas fijando en referentes, en árbitros que han ido pasando por esas situaciones, que te dan consejos. En reuniones arbitrales te dicen, oye, pues si te pasa esto hay que actuar así, o fíjate en este vídeo cómo actúa este árbitro, o en primera división, en segunda, en cualquier categoría vas aprendiendo de los que están por encima, ¿no? Y vas probando los diferentes partidos, todo ese tipo de técnicas que tú vas viendo cómo dan su solución, ¿no? Hay que decir que puedo decir de todo lo que hago en mi vida, que lo que más en tensión te puede llegar a poner o las pulsaciones más te aceleran es estar en directo en un partido de fútbol, tomar decisiones rápidas, intentar acertar, y os puedo asegurar que no, o yo por lo menos en mi mundo arbitral, no conozco a ningún árbitro que falle de corazón. O sea, siempre intentamos acertar. El problema es que no siempre acertamos. Ese es un problema. Pero yo siempre lo digo a los alumnos, es como cuando haces un examen de matemáticas y hay dos opciones. En el mundo, en cualquier trabajo, entendemos que si se le está dando mal o tiene una complicación en un momento de estrés, habría que ayudarle, venga, te doy ánimos y demás. Y en el mundo del arbitraje, no. Se entiende al revés. En un momento de presión, nos meten más presión. Sí. O sea, en un momento en el que tú fallas, nadie te va a decir, nadie te va a entender, sino que te van a empezar a criticar más, y eso lo tienes que saber calmar en tu interior. Entonces tienes que convivir con el error, darle naturalidad y siempre intentar acertar, pero sabiendo que vas a cometer errores. Entonces eso es complicado y se aprende con el tiempo, Eso es muy amor fati, ¿no? Aceptar lo que viene e intentar buscarle soluciones, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Sí. Pregunta, situación, minuto 95. Bien. Penalti muy claro a favor de equipo visitante cuando va ganando el equipo local o va un 0-0. Sí, que se me ha dado. Sí. ¿Qué haces? Sinceridad, aquí 100%. 100%. Aquí sinceridad, tenemos un medidor escondido ahí de Sí. la verdad. Te puedo decir que, como te he dicho, intentar acertar, por muchas variables que tú pienses que estás en un campo, que la presión está... Claro, porque no es lo mismo que a lo mejor alguien que esté en un campo de primera, que hay medidas de seguridad, por mucha presión que haya. Depende del campo y de la zona, sí. Está protegido, es más difícil que te accedan, no que digan, no, es que cuando salga tengo el coche en el parking, ¿no? Y puede venir aquí una panda de de que son colegas del portero del equipo contrario, y pueden venir y cogerlo tomando, ¿no? Pues ya te digo que uno dentro del campo no tienes tiempo ni para pensar en todo eso, Sí. Pero yo sí que puedo asegurar en que intentamos acertar, de verdad, los árbitros intentamos acertar. No es que no conocía a ningún compañero, sea la categoría que sea, que vaya por ahí a los campos a fallar y a crear polémica. Otra cosa es que ya te guste más un árbitro o otro, para gusto los colores, ¿no? Pero sí que puedo destacar que nosotros, por ejemplo, para ascender de categoría, pues te viene un informador, lo llamamos, un delegado de partido, que es un ex árbitro, a valorar tu actuación. En la categoría en la que estés siempre vas a tener una persona que va a valorar tus aciertos. Entonces, que cometas errores, o sea, yo en el minuto 95, si no pito un penalti clarísimo por mucha afición que haya o problemas que me puedo imaginar, me van a penalizar a mí. Entonces hay veces que eso cuesta entenderlo en el sentido de, joder, yo he cometido un error, pero que es que eso ya me va a penalizar a mí. Que está claro que tú te juegas mucho, un equipo se juega mucho, etcétera, pero a mí también me va a perjudicar. Entonces, lo que menos queremos los árbitros es fallar, porque eso después del partido te lo van a decir. O sea, hacemos reuniones con ese delegado y te van a decir, oye, fallan esto en esto y te va a penalizar. Esto era tarjeta, esto no era tarjeta, esto era penalti, esto no era penalti. Esta gestión del conflicto la has hecho bien, no la has hecho bien. Tus decisiones han calentado el partido cuando podrías haber tomado estas decisiones y que se calmase. O sea, que nosotros siempre intentamos hacer nuestra labor lo mejor posible. El problema está en que no siempre sale como queremos, pero bueno, hay que naturalizar la figura del árbitro. Creo que por lo menos dentro del mundo de los jugadores, o por lo menos depende de la categoría y del sitio en el que vayas, sí que noto que los jugadores muchas veces empatizan con los árbitros, y hay jugadores que sí que te ayudan en tu labor, pero sí que en el exterior del campo, las aficiones, los padres, todo ese mundo, también tenemos que seguir mejorando. Insisto, tenemos que mejorar los árbitros y mejorar cómo se nos ve la figura dentro del campo, que no es fácil, no es fácil. Antes de ser árbitro, pues ya te digo, cualquier oficio que te puedas imaginar, que yo sigo diciendo que lo que más me ha servido o lo que más me altera, por así decirlo, mis pulsaciones, es estar en directo tomando decisiones. Pero es verdad que es lo que más te engancha y es lo que más me gusta a día de hoy, O sea, que es complicada. Sí, es adrenalina. Sí, es eso. Claro. Es decir, si es que no hay nada ahora mismo que me dé esa adrenalina. Sí. A mí me parece curioso porque para mí sois como los jueces. En ese momento tenéis un libro con unas reglas, y tenéis margen, pero tampoco mucho, de comprensión.
y demás. Entonces, a mí yo reconozco que me pone muy nerviosa desde fuera cuando voy a ver fútbol profesional de categorías inferiores, ver lo natural que es enfocar la ira, las frustraciones y todos y cada uno de los problemas que tú puedas tener durante la semana contra vuestra figura. Es algo que no logro comprender. En los campos grandes, tú lo sabes, en el Claro campo de que, atletismo. y me parece fenomenal las penalizaciones, pero hay porque personas que se cogen el abono, o sea, solicitan un abono pegados a la línea a la línea de banda para poder desahogarse todos los días contra el juez de línea, aunque lo haga bien o mal. Sí, Ellos sí, tienen sí, el sí, abono ahí para poder ir a gritarle. Lo haga bien o mal, da igual. pero que no lo entiendo, o sea, es así y no logro comprenderlo a día de hoy. Me parece bien que poco a poco se vaya concienciando y la gente vaya cayendo más, porque yo lo veo exactamente igual. Es como a mí no se me ocurre ir a Plaza Castilla a meterme en un juicio a gritarle al juez. Sí. Esa persona se ha preparado, se ha estudiado una serie de reglamentos que a ti te puede venir mejor o te puede venir peor, y también se equivoca, y eso igual se está equivocando en algún año que otro de cárcel, no sé. Relativizando no es lo mismo. No lo logro entender, y me he ido de algún partido, bueno, tampoco es eso, iba a ver a algún amigo y digo, pero ¿qué es esto? Y reconozco que me pone, porque es como, pero ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? O sea, pues lo que dices tú, o sea, se ve claramente, está ahí un poco imparcial y cometerá errores, pues como todos, pero no creo que, y tú mismo lo has dicho, no se cometen de manera consciente. Yo no sabía que os penalizaban, más razón. Sí. Es que no... Igual que no subimos de categoría, podemos bajar de categoría, ¿eh? Todos los años, igual que los equipos suben y bajan, nosotros también subimos y bajamos de categoría. Entonces, ya te digo que esos constantes fallos que puedas tener te van a penalizar. Y una cosa, no sé vosotros, pero yo como, esto va a ser polémico, como aficionada... Yo me estoy controlando por él porque sé que es justo, porque a mí se me ocurren aquí muchas cosas. Yo tengo una pregunta. Aprovecha. Yo voy a hacer entonces la suave. Yo tengo una pregunta ahora, pero que vaya a venir No, primero. simplemente como cuestión de haber vivido la época pre-VAR y la post-VAR, a mí todavía me sigue costando mucho el tema y tal del VAR. O sea, porque había veces que te venía peor, pero joder, y eso es que te venía mejor, esa ¿no? chispa, esa cosa, que el error fuera humano y que diera lugar a que podía existir. A mí se me ha ido emoción con este tema, o sea... Ya ahí... Bueno, como árbitro yo sí que estoy a favor del VAR, pero es verdad que... Aquí te facilita tu trabajo, evidentemente, yo te hablo desde... Porque sí que es verdad que igual que el profesor te lleva las cosas a casa, el árbitro también, a pesar de que sabes que te va a penalizar, ese tipo de errores clamorosos que el VAR a veces corrige, ostras, que te los llevas a casa al lunes, al martes, a decir, madre mía, ¿cómo no he visto esta jugada? ¿Y cómo toma esta decisión? ¿O cómo puedo mejorar para ver ese determinado conflicto que no he visto? Pues el VAR está ahí como ayuda, que para esos casos súper extremos, yo creo que para la vida de los árbitros del lunes, martes y miércoles, estar un poquito más tranquilos. Sí, para su corazón, sí, para estar un poquito más tranquilo. Ahora, lo que me dicen los alumnos, ya cuando el fallo está en el VAR, ahí ya sí que no se entiende, porque que falle el del VAR o que, oye, ¿cómo no ha visto esta jugada? ¿O por qué no han llamado al VAR? Pues ahí naturalizar, el VAR también tiene que mejorar, tenemos que mejorar todos, y entiendo que ese sistema pues también irá mejorando, pero que esos errores graves, extremadamente graves, se corrigen con el VAR. Sí, según ya, ahí era... Es que de repente quedas ahí en ridículo entero delante de 70.000 personas. Tiene que ser muy difícil tener la presión de gritando los banquillos que viene tal. Sí, pero que eso, por desgracia, se entrena desde lo primero que arbitras. Por desgracia. El hola impertinente de turno, eso lo has tenido siempre, pero claro que de repente una decisión te la tiren tal y tu madre mía. Sí, yo creo que hay una fina línea ahí, ¿no? Entre la adrenalina del partido, los jugadores, la afición, en un momento dado quejarse de una jugada polémica, que eso tiene que seguir existiendo en el fútbol. En la magia también. Y claro, en la magia, o sea, me refiero, yo no pido que si falla un penalti me digan qué guapo eres, ¿no? Está claro que te va a salir ese nervio de la adrenalina del deporte y de los jugadores que te protesten en un momento dado. Pero hay protestas y protestas. Y hay lo que dices tú, no puede ser que alguien en el campo vaya del minuto 1 a desahogarse con el asistente que todavía no tomaba ninguna decisión, ¿eh? Lo tomen como terapia. Sí, y luego ya enlazándolo con la educación, es que eso es educación. O sea, me refiero, es que yo voy a un campo que tengo a 22 adolescentes de 15 años, por ejemplo, y el cómo
se esté reflejando la grada hacia mi figura, hacia entender el deporte, eso está siendo educación para ellos, para el día de mañana, porque esos jugadores que tienen 15 años, son adolescentes, están aprendiendo de esas situaciones. Entonces es complejo, pero insisto que en el mundo del arbitraje y en cómo veamos esa figura también hay educación para la sociedad. Para la sociedad. Muchas veces el problema los padres. Yo en el mundo del pádel a mí me consta que en competición, sobre todo con los chicos, que les intentan desde pequeños, pues intentar la cabeza, porque ya desde pequeño empiezas con patrocinios, es como en el fútbol, sí. Con dinero de por medio, los padres ya pensando que su hijo va a ser el número 1 del mundo y le tratan como una estrella y encima le empiezan a comparar, meterle cosas en la cabeza, van muchas veces a los partidos en directo y los chavales con su propio entrenador que les dirige, y han tenido que decir a los padres, oye, si no dejas de venir a los partidos, yo no entreno a tu hijo. Sí, Pues es una pena. de los padres que son los problemáticos, porque el chico está jugando, quiere disfrutar y el padre es el que está metido pagando su frustración, sus sueños frustrados con el hijo. Sí. Y es tremendo, o sea, viene muchas veces más el problema por padres que por... Sí. Es una pena, ¿eh? También tengo que decir que yo creo que ha cambiado mucho. Hay muchos padres que van a los campos de manera correcta. Pero siempre, bueno, es lo mismo, siempre llama la atención el 1 o 2 que parece que están de manera exaltada ahí en el campo. Yo ya también he vivido el hecho de que entre padres se riñan. ¿Sabes? Que ya es como, cállate ya. Sí, yo creo que se ha mejorado, se ha mejorado. Se ha mejorado mucho, entonces bueno, hay que seguir en esa línea. Yo tengo una pregunta, venga, una bombita, ataca. ¿vale? Te la voy a hacer a ti y luego lo extrapolamos si quieres a la primera división, ¿vale? Porque seguro que también hay casos, ¿vale? Tú ha quedado claro que te tira lo vikingo, que te tira lo ciervo y todo eso, ¿vale? Blanco, el merengue, en fin, por eso nosotros sabiéndolo, por eso tenemos la mesita blanca, esto de aquí, bien, ¿sabes? Sí, O sea, en fin, tenemos el oso panda que también blanco, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Muy suave, ¿eh? Se está controlando, ¿eh? Se está poniendo la telita entera. Entonces, imagínate que tú arbitras un Atleti Madrid de Atleti Se le ve forma, C, bien. Atleti C, no sé hasta qué... Sí, ha arbitrado, o sea, de juveniles, sí, ha arbitrado, Madrid. Y son partidos intensos, que al final están jugando ahí la primera, segunda plaza entre ellos, y juegan bien, son futuros futbolistas que saben que en 2 años pueden estar en la élite, o sea que son partidos complejos. Te has encontrado en esa situación y totalmente. Tu respuesta va a ser completamente verídica. Yo, por lo que has comentado, te creo. Eres imparcial, a pesar de que te tire el blanco más que el rojiblanco. No le creáis. Equipo arbitral. Entonces, ¿cómo es? Madre mía, que como llegues a primera, esto sale. Esto queda aquí grabado. Luego recortarán esto. Y se queda... Ya tenéis ahí un reel, ¿no? De tu boca no ha salido. Eso es verdad. No, es verdad, de su boca. Bueno, dicho lo cual, ¿cómo es gestionar eso, no? Porque sabes que tú pues te tira un equipo, pero tienes que ser imparcial y yo sé que lo eres, oyentes, lo es, está claro, ¿no? Pero ¿cómo es eso? O sea, le pitas van 0-0 y el Atleti tiene un penalti ahí y tal, y en el minuto 90 lo pitas. Sí, es que vamos, 100%, lo que vea, como lo vea claro, lo voy a pitar. Me da lo mismo. Estoy jodiendo a mi equipo, ¿sabes? Es que no lo pienso, bueno, no es mi equipo, es que no, no hay equipo. Equipo arbitral. De hecho, equipo arbitral. Te puedo asegurar que muchas veces donde apuntamos las tarjetas y demás, al final yo apunto los colores con los que van los equipos, me refiero. Muchas veces blanco contra rojo, y para mí es blanco contra rojo. Y el penalti es que lo ha hecho el blanco, ya sea el Madrid, el Atleti, quien sea. Y tienes que ir así, tienes que tenerlo muy claro. Porque si es que en tus aciertos va a estar, en intentar que aciertes va a estar en que el partido salga adelante. Claro. Entonces, por eso mismo, fallar a posta es complejo. Y ahora pasamos a la siguiente. Porque eso en primera se ha visto mucho, es decir, se ve tan de seguido que es evidente que influye. Y es lógico porque los árbitros sois humanos y ocurren estas cosas. Pero Messi, donde estaba en el Barcelona, por ejemplo, que seguramente en cuanto a protestas, en cuanto a tarjetas, en cuanto a actitudes, que siempre se ha criticado, yo soy... Lo reconfieso, soy radical de la ley. Vale, bien. Y sin embargo, he visto, por ejemplo, que se ha criticado muchas veces a Cristiano Ronaldo, el Madrid, por actitudes, por patadas, por bronca, por gestos, por tal. Y Messi se le considera como el humilde, lógicamente, en lo que se ve desde fuera, son seguramente bellísimas personas y se han atraído todo lo que han atraído, son magníficos y son ejemplos para todos. Pero en cuanto al comportamiento en el campo,
Es verdad que no es lo mismo para un árbitro, y se ha visto muchas veces, que Messi le proteste 60 veces. Sí, Y que haya visto que escupa a un jugador cuando no le están pillando, meta un pisotón porque es argentino, canchero y tal, y le mete a la descuid, que te venga el lateral del Rayo, el canterano, que es su primer partido en debut, y te haga una primera protesta, es automático, la amarilla, al lateral derecho del Rayo, y Messi te protesta 60 veces que te andas con pies de sí. Entonces, la imparcialidad y qué punto juego. No es lo mismo que te proteste Messi en el Camp Nou o que te venga un Carvajal en el Bernabéu o que te venga un lateral del Rayo en el Sí, los galones que van ganando cada jugador, ¿no? De cara al mundo del fútbol, a la figura del árbitro y tal. Es complicado, es verdad, volvemos a lo mismo. Habría que intentar tomar las dos figuras de la misma manera, pero sí que es verdad que de manera indirecta, claro, hay veces que puedes, a lo mejor no de manera consciente, sí que de manera inconsciente, sí que puede ser que en algún tipo de jugador con mayor galones o que sepas que va a tener mayor repercusión, puede que tu función de manera indirecta sea intentar gestionar de la mejor manera posible para que el conflicto no sea escandaloso. Entonces, a lo mejor un jugador que no tenga esos galones, quizá de manera inconsciente, volvemos a ver que no es de manera consciente, de manera inconsciente. Va más allá del jugador. Claro. Entonces, es como que ese pensamiento a lo mejor de manera inconsciente no te viene y tomas decisiones a lo mejor un poquito más, con mayor facilidad que si te encuentras a Messi que a un canterano, eso está claro. Ahora hay que intentar que no pase eso. De hecho, nosotros nos juntamos y si eso ocurre, yo he tenido charlas con los árbitros de juntarnos con jugadas de Messi, de Cristiano y quien sea, y de dejarnos claro, es que no hay que fijarnos en que es Messi, es que si Messi te está hablando así en esta jugada y hemos dicho que en este tipo de jugadas hay que actuar así, hay que actuar así. O sea que el mensaje que se nos da es que hay que ser imparcial desde el minuto cero, con los jugadores, con los equipos. Ahora que hay muchas variables, hay mucha presión, hay cosas indirectas que el cuerpo experimenta, que hay que intentar no caer en ellas. Te puedes perder, que tú dices expulso aquí a Messi, pero es que en 10 minutos puedo ver en directo una falta por la jugada que no la mete nadie más. Sí. Yo no puedo ver aquí a medio campo, porque que la tire. No te da tiempo a pensar en tanto, ¿no? Te da tiempo, pero ya te digo que sí, yo entiendo que ese tipo de cosas a veces ocurre, pero que nosotros como árbitros intentamos mejorar también en que eso ocurra lo menos posible, lo menos posible. Pero es verdad que a veces esos galones de manera indirecta, pues intentan gestionar, ellos también saben que tienen ese poderío y te protestan de alguna manera con ese poder que tienen, entonces bueno, es encontrar ese equilibrio también, ¿no? Dentro de los partidos. Ojo, cómo se nota, cómo te gusta esas ganas que tienes siempre de mejorar Cristiano, ¿eh? Pero eso sí, yo te voy a decir una cosa, yo prefiero quitarle la O y quedarme con Cristian. Joder, qué bonito. Aquí hay amor, aquí hay amor. No, para hacerte de verdad se vaya aquí con el... Sí, joder, vamos. Sí. Lo intentan, pero lo digo de corazón, que no... No, sí, se sabe. Y ya para terminar el tema del arbitraje, o sea... de todos he sabido de que Iturralde González es del Athletic de Bilbao, el árbitro. Vale. Entonces... no me metas en... Entonces, vale, le prohibían jugar, o sea, arbitrar al Athletic de Bilbao, ¿vale? Porque él lo anunció públicamente, entiendo. Entonces, vale, no arbitras al Athletic de Bilbao, pero seguro que indirectamente puedes beneficiar al Athletic de Bilbao arbitrando algún partido, ¿A la ¿no? Real? Pero es que volvemos a lo mismo, es que si él... No a la Real, sino a un equipo que esté por debajo del Atleti, de que si gana le puede adelantar, cosas Yo entiendo ya te digo, que pensar de esa manera, cuando no estás metido en el... Pero estamos hablando de primera división. Sí, o sea, ojo, totalmente. Que tú eres de ese equipo, sí, ¿sabes? pero que es que de primera división también bajas a segunda. Es que como empieces a tomar decisiones de ese estilo... Es que eso va en contra del fútbol, del deporte, de la imparcialidad que tiene que tener un árbitro y es que tienes que desaparecer ahí. Entonces, a mí me cuesta pensar que por mucho que tú quieras a un equipo, un árbitro que viene desde abajo ascendiendo, intentando mejorar, acertar, llegue a ponerse en esa situación y en primera división cargarse su profesión por pensar en beneficiar, porque sí, porque en mi equipo tú quieres beneficiar a tu figura, a lo que te da de comer, a tu trabajo, hacerlo lo mejor posible. Entonces no creo en ese pensamiento. Entiendo que se intente pensar así, pero no pienso que haya un árbitro, y si lo hay debería desaparecer, que piense de esa manera. Que por otro lado... Y qué duro tiene que ser tomar una decisión que es correcta, pero que acabe haciendo que tu equipo baje a segunda, por ejemplo. Sí, eso es muy complicado, y en partidos de ascensos, de playoff y demás... Pero es que no te falta que sea tu equipo. No, y te vienen los jugadores, te lo dicen, oye, que me voy, que es que se me quita... O compañeros de segunda y primera división sí que han vivido experiencias de esas en partidos complejos, donde los jugadores al final se acercan y dicen...
que es que me quedo sin el sueldo de profesional que tengo, es que bajo de categoría, es que... Y tú eso también lo tienes que O gestionar. entrenadores que he sabido que son de un equipo pero que están entrenando a Sí, otro sí, sí, equipo sí. y enfrentarte a tu equipo en el último partido jugándose tu equipo la Ser vida. entrenador nacional, Pues, te entrenan y de exactamente, o sea, repente eso te tiene enfrentas que a tu ser país. dificilísimo, pero bueno, en fin. Sí. De todas maneras, aquí voy a soltar una bomba, no me vais a preguntar, pero esto sí que os va a gustar ya que estáis con el fútbol. En mi etapa antes de árbitro he sido jugador. Y yo he jugado en el Atleti, en el Madrid y en el Getafe. Y he acabado de árbitro. Ojo con la bomba que acabo de dar aquí, ¿eh? O sea, he jugado en el Atleti, en vuestro Atleti, he jugado en el Madrid y he jugado en el ¿Tu Getafe. Madrid? No. Pero sí vuestro Atleti, es que está... Quizá de ahí me ha salido la imparcialidad de ser No, árbitro, de ser árbitro. no, Pero sí, en mi etapa de alevín, infantil y demás, pues jugadores como Coque, que está en el Atleti, Carvajal, que está en el Madrid, todos esos son de mi época. Por lo que entiendo que tú eres del 92. Del no muy bien. Ahí está. Entiendo, Entonces, claro, con eso Luego no mismo. eres de números. Fíjate. No, ya, pero bueno. Ha hecho, ¿sabes? Fecha sí. sí. A lo que voy es que, ya te digo, que independientemente del equipo, pues quizá ahí también en mi adolescencia ya me iba formando en ese árbitro, en ese chaquetero, ¿no? Del Madrid, Atleti, Getafe, es decir, ¿con qué equipo me quedo? No Pero lo es que sé. hay que ser Con el chaquetero árbitro. para ser árbitro. Con el árbitro. Y hablando de todo esto, al final tú tienes muchísimas cosas en la cabeza, muchísimas cosas que has creado, muchísimas cosas que por supuesto por tu capacidad te quedan por crear, ¿no? ¿Has unido de alguna manera todo esto? Pues fíjate, de todo lo que hemos ido hablando, estoy creando un libro La docencia como arma de vida. Todavía no está publicado. Voy poquito a poco porque al final no consigo encontrar tantos ratos como los que me gustaría, pero ya tiene lo tengo prácticamente creado, estoy revisando y demás, y es el sitio donde me he desahogado, donde he cogido ideas del mundo del arbitraje, de mi adolescencia, de mi etapa de superación en la universidad, de, no sé, todo ese tipo de herramientas, de variables, de armas, ¿no?, que un docente tiene que tener y que muchas veces no las aprendes en el mundo de la docencia, las aprendes de tu pasado, de tus experiencias, del probar una cosa, del probar otra, y sí, me estoy quedando a gusto y tranquilo en soltar todas esas ideas mezcladas y que en futuros lectores les puedan servir un poquito de inspiración o de ayuda o de herramientas que experimenten en su día a día y por qué no, que las aprovechen y las saquen el partido posible, el mayor partido posible. Impresionante. Pero a pesar de ser de ciencias, la falta de ortografía las estás teniendo en cuenta. Las estoy teniendo en cuenta, sí, siempre. Es muy importante. No, esto fuera coñas, es un mito. Los profes de ciencias también escriben bien, o sea, no tienen falta de ortografía, ¿vale? Porque es que es otro mito que hay que matar, ¿vale? Porque dicen, los profes de ciencias no escriben, o sea, no se saben bien las normas ortográficas. Sí, porque han estudiado una carrera, han estudiado un máster, han tenido que pasar por todos esos filtros, ¿sabes? Algo saben. O sea, no, sí, saben todo, o sea, y por eso digo que lo he dicho así como chascarrillo cómico, pero quería utilizarlo un poco para matar este mito y dejaros bien a vosotros, porque al final sois los perjudicados en todo esto, ¿no? Sin embargo, los de letras no sabemos mates, eso también. Eso es real. Eso es real. A ver, hay algunos que sí, pero... Ha salido la humilde, que está bien. Poco. No, a ver, es la realidad. No, se está controlando, se está controlando, se ha portado bien. Se ha portado bien. Es que tal y como te has desenvuelto no me podía portar mal contigo, ¿sabes? Que hay que ser, ¿no?, coherentes con uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿tienes con el tema del libro algún objetivo o...? Pues prácticamente el objetivo, como cualquier docente, es ayudar, intentar ayudar, básicamente. Ni es tema de dinero, ni es tema... Es algo personal, como desarrollo personal, que también escribiendo, oye, aprendes, ¿eh? Cuando escribes todo... Sí, terapéutico, sin duda. Empiezas a decir, oye, esta idea y la uno con esta y la uno con la otra, y empiezas a reflexionar en todo ese tipo de ideas que has aprendido no solo de ti, de gente a tu alrededor. En tu época de jugador, en tu época de árbitro, en tu época de profesores que has tenido, en tu época de, pues no sé, de todos los sitios donde has ido conociendo a gente, y que lo empiezas a juntar ahí, a crear ese nexo de unión entre todas las ideas. Y no sé, es una parte que, fíjate, yo no me pensaba como persona de ciencias que soy en escribir un libro el día de mañana, y aquí estoy. La verdad que me parece que todo el mundo debería escribir un libro, ¿eh? Todo el mundo debería ponerse a escribir. Ya luego si lo publicas o no, pero ponerte a escribir. Bueno, pues viniendo de ti, yo que ya estoy entrando en materia un poco con el tema de la lectura,
Yo seguramente me lo acabe leyendo porque Claro, está evolucionando, Sí, estoy ¿eh? evolucionando. Que está enamorado de verdad. Este señor no lee un sí, libro sí. ni aunque esté no, obligado, bueno, es con bueno, arma Soy de letras, blanca. pero soy más de escribir que de leer. Pero no porque no sea de leer, sino porque soy muy selectivo. O sea, no soy de los Vale. que se beben todo. Yo, Vale, hay vale. libros que me leo y me los puedo leer 3 veces y otros que Sí, nunca. ¿Sabes? sí, lo te que- entiendo, entonces te es entiendo. un poco ¿Ves? Un por punto eso. de ganado. No, Bien, pero bien, sí, bien. sí, me interesa mucho cómo has plasmado todas esas ideas. Y yo creo que ha llegado el momento. Sí. Que me toca a mí Chan. también. También, ahí va. Vale. A ti, por eso yo te estoy aquí. Me mira como, no, es tuyo, es tuyo. Bueno, creo que vamos a lanzar las preguntas del programa, las que Vale. son pertenecientes única y exclusivamente a Vive el Cambio, ¿vale? Venga. Primera Que sepamos, pregunta. que sepamos. ¿Cuántas son? sepamos, que ¿Cuántas son? Dos, Dos preguntas. Venga, que vale. sepamos, lógicamente. Si o está sea, por ahí, pues la compartimos. Sí, pero bueno, así por norma yo creo que no, pero nunca se sabe, ¿verdad? Venga, Nunca bien. se sabe. No tenemos la verdad absoluta ni siquiera en Vive el Cambio. Cierto es. Bueno, Bien. primera pregunta. Venga. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería, para qué lo utilizarías y por qué? Uf. Eso es lo que siempre dice todo el mundo al principio. Más que con la otra, ¿eh? Con la F. otra todo el mundo lo tiene más o menos Sí, claro. Sí, sí, repíteme la pregunta si gano tiempo Vale, a reflexionar. perfecto. Si tuvieras un superpoder, Bien. esto es, imagínate Marvel, DC, Sí, 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 etcétera, sí. ¿vale? ¿O no? ¿Vale? ¿Vale? Puedes crear, puedes Claro, crear, puedes crearlo tú. lógicamente. ¿Cuál sería, por qué sería ese poder y para qué lo utilizarías? Teletransportarme, por ejemplo. Sí, sí. Como Alba. Sí. 2 semanas igual. Sí, yo creo que sí. Estaba dudando entre volar o teletransportarme, pero es que llego más rápido teletransportándome. Entonces, sí, y yo creo que sería, con esto, enlazando con la educación, intentar llegar lo antes posible a diferentes sitios para ayudar. O sea, por ejemplo, si tuviese que ir ahora a ayudar a no sé dónde, no sé, donde hubiese un problema, poder aparecer allí rápido, dar tu apoyo, dar tu filosofía de vida, intentar aportar lo que puedas y rápidamente irte a otro sitio. Lo utilizaría para eso, para ayudar. Sí, 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 sin duda. Hombre, es que es la educación, o sea, Sí, tú sí, buscas sí. la palabra educación, si te fijas, o sea, es que Sí, 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 tal cual. giras en torno al Sí, sí, mismo sí. eje, el arbitraje, Es pero Mr. para Docente. el... Sí. Claro, totalmente, todo, qué Sí, maravilla. sí, sí, sí. No, pues fíjate, es algo, no, me acaba de salir, no me había quedado, pero sí, sí. Pero me quedo Muchas con veces esa. esas respuestas son las más Sí, sí. No, sin claro, lo dudas. instintivo es lo que, sí, sí. Sin duda. sabiéndolo no es lo que te nace. Pues nada, le toca a Mireia darte el hachazo. Venga. Segunda Mireia. y ya final, Venga, ya venga. déjate aquí el resto. A ver, venga, va. No, pues es menos simpática, pero Vale. también da lugar a la reflexión. En un mundo en el que te quedan 6 meses de vida, Vale. ¿qué tipo de contando que en cosas? primavera La Palma. Esto yo para primavera Las Palmas. Sí, o sea, hostia, ya- sí. Vale, vale, vale. No vives otro verano, no vives Bien, otra no, no, canción no, del no, verano. Vale, vale. Ya Joder. te quedas con los hits existentes. Vale. ¿Qué harías? Pensamientos, toma de decisiones, no sé, lo que te venga de manera igualmente rápida e instintiva a la cabeza, ¿en qué crees que invertirías ese tiempo que te queda? Yo creo que todos podríamos pensar más o menos lo mismo, pero lo que me viene rápido a la cabeza es pasar ese tiempo con mi familia, con la gente cercana, con la gente que verdaderamente en los momentos de bajón o de superación que has tenido que afrontar, pues han estado ahí, la gente de verdad, amigos de verdad. Pues pasar ese tiempo el máximo que pueda con ellos. Muchas veces vamos en modo automático, haciendo cosas, y es verdad que pasamos menos tiempo de lo que a uno le podría gustar. Pero si me dices que me quedan 6 meses, ya te digo que me quedaría con mis familiares, mis personas cercanas, que los cuento con las 2 manos, con los dedos de mis 2 manos, y pasar el máximo tiempo con ellas. Pero vamos, prefiero no pensarlo, prefiero no pensarlo. Publica el libro, por favor. Sí, sí, lo dejo ahí. Publica el libro que tiene vale, que 6 quedar meses, ahí. 6 meses. Me voy a cruzar los dedos, lo tengo que publicar y pasar el tiempo con mi familia y mi gente cercana, sí, sí. Nada, sin duda. Qué maravilla. Bueno, yo creo que tal y como se expresa, tal y como habla y además con la capacidad que tiene de ayudar a las personas, creo que antes de cerrar el programa, por mi parte, creo que nos encantaría que dieras un discurso a todos aquellos alumnos y, en definitiva, personas, lo que se te ocurra para poder ayudarlos. Discurso, mensaje, reflexión, mensaje, frase, reflexión, claro. Sí, bueno, discurso. A ver, un discurso puede ser corto también. Correcto, Mireia. pero por Sí, eso he sí, dado sí. los sinónimos, que claro, Sí, 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 ponencia, claro, si por Sí, sí, poder sí, puedes no, dar no. una ponencia Cortito, ahora, después de intenso. las 2 horitas, pero No, no, Claro, claro. como es de ciencia, no se piensa que no. Se piensa que no. No, pero... Qué grande. Dicho lo cual, todo tuyo. Todo mío. ¿A la cámara? A la Mira vosotros, cámara, a la por cámara, favor, a la cámara, a la directo. No, pues yo simplemente animaros a mirar, ya no solo a los alumnos, a cualquier persona, a que prueben a hacer cosas
que experimenten, porque de esa experiencia, de esos conocimientos, pues ahí es verdaderamente cuando encuentras tu camino. Entonces, cuando algo pienses que es difícil, que es imposible, que no eres capaz de hacerlo, uno, date tiempo, porque si nosotros no nos hubiésemos dado tiempo en muchas cosas de las que hemos hablado, no estaríamos aquí, no habríamos conseguido las cosas que a nosotros también nos parecían imposibles. Entonces, lo primero, tiempo, calma, conocerse a uno mismo, esa frustración que a veces cualquiera de nosotros puede experimentar en los proyectos que nos embocamos, y más en la adolescencia, insisto que habría que darle naturalidad y probar. Si algo no te gusta, prueba otra cosa. Si ves que no te gusta o no eres capaz de hacerlo, date tiempo. Y si después de darte un tiempo no eres capaz de hacerlo, pues sigues probando más cosas. Pero yo probaría, mandaría un mensaje de probar, hasta ir encontrando cada uno su mejor camino, ¿eh? Pero ya te digo que es el mensaje de voy a ser, y más en la sociedad actual, voy a ser esto y voy a aprender solo esto. Yo creo que eso hay que romperlo, ¿eh? De nuestras mentes. Hay que aprender de todas las ramas, de ciencias, de las letras, de todo lo posible, de las artes, de todo. E ir probando, ¿vale? Entonces, animo a todo el público que esté escuchando este podcast a que prueben y encuentren su camino, sí. Ir probando es ir cambiando, más en sintonía. Claro, viviendo el cambio. Vive el cambio, totalmente. Con eso acabamos, ¿eh? Sí, vive el cambio. Bueno, pues nada, ya es momento de cerrar el programa. Yo creo que para tener éxito en la vida, tener éxito no implica tener ego, ¿vale? Que no es lo mismo. Para tener éxito en la vida creo que se necesitan principalmente 3 características. Una de ellas es tener capacidad, que no talento, ¿vale? Otra de ellas es tener don de gentes, porque no solo hay que tener esa capacidad, sino que hay que saber transmitirla. Y aparte de ello, creo que hay que tener buena suerte, que no suerte. Buena suerte es la que se busca, la que se trabaja, ¿vale? Esa gente, esas personas que tienen esas 3 características, tienen la capacidad de hacer grandes cosas, ¿vale? En tu caso, está claro que tienes esas 3 capacidades porque has hecho cosas muy grandes. Pero una de las cosas grandes que has hecho y que tú todavía no sabes es cambiar los refranes, ¿vale? Hay un par de refranes que son el que mucho abarca, poco aprieta, y más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero en tu caso, los refranes no son así. En tu caso es el que mucho abarca, mucho aprieta, y más vale 100 pájaros en mano, porque en tu caso coincide a la perfección. Así que muchas gracias por venir, eres un crack. Gracias a vosotros. No solo los oyentes, no solo tus alumnos, sino que nosotros hemos aprendido muchísimo de ti. No, yo de vosotros, de cualquier charla, la verdad he estado muy a gusto. Animaros a que sigáis con este proyecto, que seguro que va de menos a más, y yo encantado de colaborar, y de verdad me quedo con lo a gusto que he estado, ¿eh? O sea, por parte de los 3, el ratito también detrás de las cámaras que hemos pasado, y yo me voy encantado de haber tenido esta charla. Pues así que maravilloso, hasta en la despedida están las mates. Menos a más. De menos a más. Pues caza todas, caza todas. Muy bien. Esto es Vive el Cambio. Vive el Cambio. Chao, gracias.